Prólogo, la orquesta silenciosa de tu mente. Cierra los ojos por un momento y escucha. No el sonido de la habitación o el murmullo de la calle, sino el ruido que hay dentro. ¿Qué oyes? Con toda probabilidad, oyes una voz. Es el comentarista incesante, el estratega, el crítico, el narrador de tu vida. Es la voz que ahora mismo está leyendo estas palabras y, quizás, ya está formulando una opinión sobre ellas. Nos es tan familiar, tan constante, que hemos cometido el error más profundo y limitante de todos, hemos llegado a confundir a ese solista, a menudo desafinado, con la orquesta completa. Hemos creído que esa corriente de palabras es la totalidad de nuestro pensamiento. Esta es la primera y más fundamental ilusión que vamos a desmantelar. Porque debajo de esa charla incesante, y más allá de ella, yace un vasto universo de cognición que opera en silencio, un reino de una potencia y una velocidad inimaginables. Es el pensamiento que no usa palabras, sino que se manifiesta como un sentir visceral en el estómago, una certeza súbita que eriza la piel, la explosión de una imagen compleja en el ojo de la mente, o la comprensión holística de un sistema que llega en un instante de claridad. Es una orquesta silenciosa de la que apenas somos conscientes, y sin embargo, es la que verdaderamente dirige la sinfonía de nuestra existencia. Si la voz en nuestra cabeza es solo una parte del pensar, ¿qué nos dice eso sobre el mundo que esa voz describe? Nos lleva a una segunda revelación, aún más radical, el famoso adagio "el mapa no es el territorio" se queda corto. La realidad que experimentamos no es un mapa del territorio. Es una simulación. Imagina que naciste con el casco de realidad virtual más avanzado del universo fijado permanentemente a tu conciencia. Un sistema que no solo renderiza imágenes y sonidos, sino también texturas, sabores, olores y emociones con una fidelidad perfecta. No verías el mundo, verías la interpretación que el casco hace del mundo, una imagen generada por su software a partir de los datos que recibe. Vivirías dentro de una obra de arte, una creación, confundiéndola con la realidad misma. Ese casco de realidad virtual es tu cerebro. Y la experiencia que genera, esa película vívida y continua que llamas tu vida, es una creación, no un reflejo. Esta no es una mera especulación filosófica. Es la conclusión a la que llegaron mentes brillantes como el neurofisiólogo y psicólogo Jacobo Grinberg Silverbaum, cuya teoría sintérgica postula que la experiencia consciente es el resultado de una compleja interacción entre el campo energético de nuestro cerebro y el tejido fundamental del espacio. Somos, en esencia, los co-creadores de todo lo que percibimos. Y aquí, en la encrucijada de estas dos revelaciones, que nuestro pensamiento es más vasto de lo que creemos y que nuestra realidad es una creación, nos enfrentamos a una elección fundamental: seguimos siendo el programa, ejecutando ciegamente el código que nos fue instalado por la cultura, la familia y la experiencia. O tomamos el teclado, abrimos la consola y nos convertimos, por fin, en el programador. Este libro es la segunda opción. Es un manual de usuario para el sistema operativo de la conciencia. En sus páginas, no encontrarás teorías abstractas, sino un modelo funcional y un conjunto de herramientas prácticas. Te presentaré la mente tríada, los tres grandes modos de cognición, el sentir, el ver y el decir, que componen tu orquesta interna. Aprenderás a escuchar cada instrumento, a entender su lenguaje único y, finalmente, a dirigirlos en una danza armoniosa y coherente. Descubrirás que el tiempo no es una cárcel de la que no se puede escapar, sino una creación maleable de tu propia mente, una dimensión que puedes expandir y contraer a voluntad. Y te entregaré las herramientas, metodologías como el protocolo BUDDY y el método científico aumentado, para identificar y reescribir los paradigmas fundamentales que, sin que lo sepas, han estado dictando cada una de tus acciones, emociones y decisiones. El viaje que estás a punto de emprender no es para mejorar tu vida. Es para reclamarla. Para convertirte, en el sentido más profundo de la palabra, en el arquitecto de tu propia realidad. Empecemos. Capítulo 1. El espejo y el espejismo, deconstruyendo la realidad ordinaria. Imagine el color rojo. No la palabra rojo, ni el concepto de una longitud de onda de aproximadamente 650 nanómetros. Imagine la experiencia misma, la cualidad vívida, innegable y subjetiva de ver una manzana madura, una señal de alto o una gota de sangre. Esa rojez. Ahora, imagine el sonido de un violonchelo tocando una nota grave. Sienta la vibración profunda que parece resonar no solo en sus oídos, sino en su pecho. Esa cualidad melancólica, esa textura sonora. Estos son los ladrillos fundamentales de nuestra existencia, las experiencias cualitativas que llamamos qualia. Son tan reales para nosotros como nuestro propio aliento. Y, sin embargo, si se embarca en un viaje para encontrarlas en el mundo físico, se topará con el abismo más profundo de la ciencia y la filosofía modernas. El problema difícil de la conciencia. Sigamos la pista del color rojo. La ciencia, en su poder descriptivo, puede contarnos una historia fascinante. Nos dirá que la superficie de la manzana absorbe la mayoría de las longitudes de onda de la luz y refleja aquellas que corresponden al rojo.
Estos fotones viajan a través del espacio, entran en su pupila, son enfocados por su cristalino y golpean las células cónicas de su retina especializadas en detectar esa frecuencia. Esta estimulación se convierte en una cascada de señales electroquímicas que viajan por el nervio óptico, cruzan estaciones de relevo en el tálamo y finalmente llegan a la corteza visual, en la parte posterior de su cerebro. Allí, miles de millones de neuronas se activan en un patrón increíblemente complejo, procesando la forma, la textura, el movimiento y, por supuesto, el color. La ciencia puede mapear cada neurona, cada sinapsis, cada neurotransmisor involucrado en este proceso. Es un logro monumental, lo que el filósofo David Chalmers denominó el problema fácil de la conciencia, aunque de fácil no tenga nada. Pero una vez que hemos trazado todo el recorrido, nos enfrentamos a un abismo, a un salto inexplicable. Chalmers lo llamó el problema difícil, cómo y por qué toda esa actividad física, esa danza de iones de sodio y potasio, da lugar a la experiencia subjetiva e interna de la rojez. La cualidad del rojo no se encuentra en el fotón. No está en la neurona. No está en la sinapsis. Si abriéramos el cerebro de una persona mientras ve una manzana, no encontraríamos nada rojo allí dentro, solo una masa grisácea de tejido pulsando con actividad eléctrica. La partitura de una orquesta contiene toda la información sobre la sinfonía, pero la partitura no es la experiencia de la música. ¿Dónde, entonces, ocurre la música? La respuesta tradicional del materialismo científico es que la conciencia es una propiedad emergente de la complejidad del cerebro. Es decir, cuando un sistema se vuelve lo suficientemente complejo, la conciencia simplemente aparece, como la humedad emerge de las moléculas de agua. Esta respuesta, si somos honestos, es una forma elegante de decir, y entonces ocurre un milagro. Es una caja negra, una abdicación intelectual ante el mayor misterio de todos. Para resolver este problema, no necesitamos más datos sobre las neuronas. Necesitamos un cambio de paradigma. Necesitamos hacer una pregunta diferente. Presentación del modelo de Greenberg como solución, la experiencia como una interacción de campos. Y si la pregunta cómo el cerebro crea la conciencia, es la pregunta equivocada. El neurofisiólogo Jacobo Greenberg Silverbaum, tras décadas de investigación rigurosa, propuso una solución tan elegante como audaz que cambia radicalmente la pregunta. Su teoría sintérgica postula que el cerebro no crea la conciencia en su interior como si fuera una fábrica. En cambio, el cerebro actúa como un complejo transductor o decodificador que interactúa con un campo fundamental que ya es, en sí mismo, consciente. Para entender esto, usemos una analogía. Las ondas de radio de todas las emisoras del mundo llenan el espacio a su alrededor en este mismo instante. Contienen música, noticias, conversaciones, un universo de información. Pero usted no las experimenta. Son invisibles e inaudibles. Para hacerlo, necesita un aparato de radio. La radio no crea la música, sintoniza una frecuencia específica del campo electromagnético y la transduce, la convierte en vibraciones sonoras que usted puede percibir. La música que escucha no está dentro de la radio, sino que es el resultado de la interacción entre la radio y el campo. En el modelo de Greenberg, el campo de ondas de radio es la látiz, el tejido fundamental del espacio-tiempo, una matriz energética e informacional de una complejidad infinita. El aparato de radio es su cerebro, un sistema biológico increíblemente sofisticado diseñado para sintonizar e interactuar con la látiz. La frecuencia específica que sintoniza es el campo neuronal, un patrón energético hipercomplejo que su cerebro genera a través de su actividad. Lo que llamamos ver el rojo es, en realidad, experimentar el patrón de interferencia específico que se crea cuando nuestro campo neuronal, vibrando de una manera particular, interactúa con la porción de la látiz que llamamos manzana roja. La experiencia no está en el cerebro, ni está simplemente ahí fuera en el objeto. La experiencia es la interacción misma. Este modelo resuelve el problema difícil de un plumazo. La cualidad del rojo no tiene que emerger de la materia gris, porque la interacción entre el campo neuronal y la látiz ya es, en sí misma, una cualidad de la conciencia. Esto nos lleva al título de este capítulo, el espejo y el espejismo. El espejismo es la creencia de que nuestra percepción es un reflejo directo y pasivo de un mundo exterior objetivo. El espejo, en realidad, es nuestra propia conciencia, que no refleja el mundo, sino que proyecta el resultado de su interacción con él. No estamos mirando por una ventana transparente hacia la realidad. Estamos, en todo momento, observando la pantalla de nuestra propia creación. Este es el primer y más crucial paso de nuestro viaje, reconocer que somos los coarquitectos de nuestra realidad. Ahora que hemos desmantelado los cimientos de la percepción ordinaria, estamos listos para explorar la anatomía de esta nueva arquitectura. En el siguiente capítulo, profundizaremos en los componentes de este modelo, la misteriosa látiz, el potente campo neuronal y el enigmático observador que atestigua todo el proceso. Capítulo 2, la anatomía de la realidad, la látiz, el campo neuronal y el observador. Si la realidad que experimentamos es una creación, ¿cuáles son los elementos fundamentales de esa creación? Si nuestra vida no es un reflejo en un espejo, sino una proyección en una pantalla, ¿cuál es la naturaleza de esa pantalla,
del proyector y de la luz que genera la imagen. Para navegar este nuevo territorio, necesitamos un nuevo mapa. La teoría sintérgica de Jacobo Grinberg nos proporciona los tres componentes esenciales de esta arquitectura de la realidad: la lattice, el campo neuronal y el observador. Comprender estos tres elementos es la clave para entender no solo cómo percibimos el mundo, sino cómo podemos empezar a cambiarlo conscientemente. 1. La lattice, el tejido del ser. Imagine el espacio. No el vacío negro entre las estrellas, sino el espacio que ahora mismo ocupa la habitación en la que se encuentra. Para nuestros sentidos, parece vacío, un contenedor pasivo para los objetos. Esta es, quizás, la mayor de todas las ilusiones perceptivas. Según la teoría sintérgica, el espacio no está vacío. Es una matriz fundamental, un campo unificado de energía e información de una complejidad casi infinita. Grinberg lo llamó la lattice, del inglés, red o entramado. Es el tejido mismo del que todo está hecho, el sustrato primordial de la existencia. Para comprender la lattice, debemos pensar en sus propiedades extraordinarias. Es holográfica, esta es su característica más alucinante. Al igual que un holograma, donde cada fragmento contiene la imagen completa, cada punto de la lattice contiene la información de la totalidad del universo. La información de una galaxia distante no solo viaja hacia nosotros, en cierto sentido, ya está presente, codificada, en el punto exacto del espacio que su ojo está percibiendo ahora. Como lo expresaron antiguas tradiciones místicas, el universo está en un grano de arena. La lattice es ese grano de arena y el universo entero a la vez. Es un campo de potencialidad, en su estado más puro y fundamental. La lattice es un campo de máxima coherencia y sintergia, un término acuñado por Grinberg a partir de síntesis y energía. En este estado, es perfectamente homogénea, sin distorsiones. No contiene objetos, ni materia, ni siquiera tiempo. Es pura potencialidad, un océano de información en perfecto equilibrio. Es el origen de todo, cualquier cosa que existe, una partícula subatómica, una estrella, una roca, un ser vivo, no es algo separado de la lattice, sino una distorsión localizada de su estructura. La materia no es más que una zona de la lattice con menor coherencia, un patrón de vibración específico que nuestros sentidos pueden decodificar como sólido. La realidad, por tanto, no es un conjunto de objetos discretos, sino un continuo de distorsiones en un único campo unificado. La lattice es, en esencia, el cuerpo del universo. Es la pantalla en la que se proyecta la película de la realidad. Pero, ¿quién o qué es el proyector? 2. El campo neuronal, el proyector de la realidad. Si la lattice es la pantalla, nuestro cerebro es el proyector. Pero no proyecta luz, proyecta significado y estructura. La actividad de nuestro cerebro, esa tormenta electroquímica de miles de millones de neuronas, no está contenida dentro de nuestro cráneo. Genera un campo neuronal, un patrón energético hipercomplejo y organizado que se extiende más allá de los límites físicos del cerebro e interactúa directamente con la lattice. Piense en ello de esta manera: su cerebro, a través de su increíble capacidad de neuroalgoritmización, toma la información caótica y de alta coherencia de la lattice y la esculpe. Impone un patrón, una estructura, una distorsión significativa sobre ella. Es un filtro y un creador. Su campo neuronal filtra la infinita información de la lattice, seleccionando solo una minúscula fracción que es relevante para su supervivencia y experiencia. Al mismo tiempo, al interactuar con la lattice, crea las cualidades que experimentamos. La rojez de la manzana no está en la lattice ni en el cerebro, sino en el patrón de interferencia que surge de la interacción entre el campo neuronal y la distorsión de la lattice que llamamos manzana. Es moldeable y dinámico, a diferencia de la lattice, que es fundamental y universal. Su campo neuronal es único para usted. Ha sido moldeado por su genética, su historia personal, sus creencias y sus estados emocionales. Cuando usted aprende algo nuevo, cambia un hábito o tiene una revelación, está, literalmente, reconfigurando la geometría de su campo neuronal. Es el puente entre la mente y la materia. El campo neuronal es el eslabón perdido. Es el mecanismo a través del cual la intención, un estado mental, puede influir en la realidad, la lattice. Es el punto donde la conciencia se convierte en física y la física en experiencia. Tenemos la pantalla, la lattice, y el proyector, el campo neuronal. Pero falta el elemento más importante y, a la vez, el más elusivo: quien está viendo la película. 3. El observador, el testigo silencioso. En el corazón de toda experiencia, detrás de cada pensamiento, emoción y sensación, existe una presencia constante, silenciosa e inmutable. Es la sensación de ser, el yo que atestigua todo el espectáculo. Grinberg, al igual que muchas tradiciones contemplativas, postula que esta conciencia fundamental, el observador, es un elemento distinto y, en última instancia, independiente de la interacción entre el campo neuronal y la lattice. Es independiente. El observador no es un producto del cerebro. No es el campo neuronal. Es la conciencia pura que percibe el resultado de la interacción. Es el público en el cine de la realidad. Sin el observador, la película podría proyectarse, pero no habría nadie para experimentarla.
Es inmutable, mientras que su campo neuronal está en constante cambio y la látiz se distorsiona para crear la experiencia, el observador permanece como un punto de referencia estable. Es el cielo despejado que permanece impasible mientras las nubes, pensamientos, emociones, percepciones, pasan a través de él. Es el origen de la agencia. Si el observador es independiente, entonces no está necesariamente sujeto a las reglas de la película que está viendo. Desde esta posición de testimonio desapegado, surge la posibilidad de la verdadera libertad, la capacidad de dirigir conscientemente nuestro campo neuronal, nuestra atención, nuestras intenciones, para crear diferentes interacciones con la látiz y, por lo tanto, diferentes realidades. Esta es la anatomía de nuestra nueva realidad, un universo fundamentalmente consciente e interconectado, la látiz, un instrumento biológico de una complejidad asombrosa que esculpe y decodifica esa realidad, el campo neuronal, y un núcleo de conciencia pura en nuestro interior que lo atestigua todo, el observador. Armados con este nuevo mapa, estamos listos para explorar los lenguajes que utiliza esta Trinidad para comunicarse. En el siguiente capítulo, nos sumergiremos en los tres modos de cognición, el sentir, el ver y el decir, y descubriremos cómo cada uno de ellos es una forma única de sintonizar nuestro campo neuronal para interactuar con la látiz y dar forma a nuestra experiencia. Capítulo 3. Los tres lenguajes de la mente, la interfaz con la realidad, sentir, ver y decir. Si la experiencia es el resultado de la interacción entre nuestro campo neuronal y la látiz, ¿cómo se traduce esa interacción en algo que podamos comprender? ¿Cómo se convierte un patrón de interferencia energético en la sensación de alegría, la imagen de un rostro familiar o la estructura de una idea compleja? La respuesta es que nuestra conciencia no tiene un solo lenguaje, sino tres. Poseemos una mente tríada, una interfaz de usuario con tres modos distintos de procesamiento, cada uno con sus propias reglas, velocidad y propósito. Son los tres lenguajes primordiales a través de los cuales decodificamos la realidad, el sentir, el ver y el decir. La mayoría de nosotros hemos sido entrenados para sobrevalorar uno de estos lenguajes, el decir, la voz lógica en nuestra cabeza, mientras ignoramos o desconfiamos de los otros dos. El resultado es como intentar apreciar una sinfonía escuchando solo la flauta. La maestría cognitiva no consiste en perfeccionar un solo modo, sino en aprender a escuchar la orquesta completa y a dirigirla en armonía. 1. El sentir, modo subsimbólico, el lenguaje de la coherencia. El sentir es el lenguaje más antiguo, rápido y fundamental de nuestra conciencia. No usa símbolos, palabras o imágenes. Su vocabulario es el de la sensación pura, una contracción en el estómago, una expansión en el pecho, un escalofrío, una oleada de calma. Es la inteligencia del cuerpo, la sabiduría visceral. ¿Cómo funciona? El sentir es la percepción directa del estado de coherencia de la interacción entre nuestro campo neuronal y la látiz. Cuando nuestro campo neuronal interactúa de manera coherente y armoniosa con un aspecto de la látiz, sea una persona, una idea o un entorno, experimentamos sensaciones positivas, resonancia, apertura, paz. Esto se siente bien. Es una señal de alta sinergia. Cuando la interacción es incoherente o disonante, experimentamos sensaciones negativas, tensión, ansiedad, un nudo en el estómago, algo no cuadra. Es una señal de baja sinergia. Su propósito es nuestra brújula de navegación fundamental. Es un sistema de validación instantáneo y holístico que procesa millones de bits de información en paralelo y nos da una respuesta binaria simple: acércate o aléjate, sí o no. Es la base de la intuición, el instinto y la empatía profunda. Cuando sientes la energía de una habitación, estás, literalmente, percibiendo la coherencia del hipercampo local a través de tu propio campo neuronal. 2. El ver, modo icónico, el lenguaje de los patrones y sistemas. El ver es el lenguaje del arquitecto y el estratega. Es la capacidad de nuestra mente para pensar no en palabras, sino en imágenes, estructuras, mapas y relaciones espaciales. Es el motor de simulación que nos permite modelar la realidad. ¿Cómo funciona? El ver traduce los patrones de interferencia abstractos de la interacción campo-látice en modelos icónicos. No se limita a lo que captan nuestros ojos, es la capacidad de ver la estructura de un argumento, el flujo de un sistema económico o la forma de un recuerdo. Cuando te enfrentas a un problema complejo, el modo ver te permite alejarte y observar el paisaje completo del problema, identificando cuellos de botella, bucles de retroalimentación y puntos de apalancamiento que son invisibles para el análisis lineal. Su propósito es nuestra herramienta para comprender la complejidad y simular posibilidades. Mientras que el sentir nos da una validación instantánea, el ver nos permite construir y manipular modelos de la realidad. Es la base de la creatividad, el diseño, el pensamiento sistémico y, como veremos, de nuestra capacidad para navegar por el tiempo. Cuando tienes un destello de inspiración visual, tu mente acaba de renderizar un nuevo modelo coherente a partir de datos complejos. 3. El decir, modo simbólico, el lenguaje de la lógica y la comunicación. El decir es el lenguaje que todos reconocemos, la voz interna que narra, analiza y conceptualiza. Es el modo más reciente y, en muchos aspectos, el más limitado, pero también el que nos otorga poderes únicos.
Su materia prima son los símbolos, palabras, números y etiquetas. ¿Cómo funciona? El decir toma la experiencia continua y holística capturada por el sentir y el ver, y la segmenta. La corta en pedazos discretos, le pone etiquetas y la organiza en secuencias lógicas y causales. Es un proceso de reducción de la complejidad para permitir el análisis y la comunicación. La frase "la manzana roja está sobre la mesa" es un acto de magia simbólica. Toma una experiencia perceptual unificada y la descompone en conceptos separados: manzana, rojo, estar sobre, mesa, y los organiza según reglas gramaticales. Su propósito es nuestra herramienta para el análisis preciso, la planificación secuencial y la comunicación compartida. Sin el lenguaje, la metacognición de alto nivel, la capacidad de pensar sobre nuestro propio pensamiento, sería casi imposible. El decir nos permite extraer una idea de la matriz holística de la experiencia, examinarla con un bisturí lógico y luego compartirla con otros para crear realidades y paradigmas sincronizados. La tragedia de nuestra educación y cultura modernas es que nos han enseñado a vivir casi exclusivamente en el modo decir. Hemos aprendido a confiar solo en lo que podemos articular lógicamente, mientras desconfiamos del sentimiento por ser irracional y del ver por ser mera fantasía. El resultado es una mente desequilibrada, un director de orquesta que intenta dirigir una sinfonía solo con la partitura, ignorando el sonido de los instrumentos y la emoción del público. El verdadero camino hacia la maestría cognitiva y la libertad personal no reside en silenciar la voz en la cabeza, sino en honrarla como una herramienta poderosa y, al mismo tiempo, devolverle su lugar apropiado dentro de la mente tríada. Se trata de aprender a escuchar la sabiduría visceral del sentir, a construir con la genialidad arquitectónica del ver y a usar la precisión del decir para analizar y comunicar, creando una danza fluida y armoniosa entre los tres. En los siguientes capítulos, nos sumergiremos en cada uno de estos lenguajes. Aprenderemos a afinarlos, a dominar su gramática y a reconocer sus peligros, preparándonos para el arte final, la integración. Capítulo 4. El software del tiempo, la cognición como creadora de la experiencia temporal. ¿Qué es el tiempo? De todas las preguntas que la humanidad se ha hecho, esta es quizás la más esquiva. Lo sentimos como una corriente implacable que nos arrastra desde el nacimiento hasta la muerte. Lo medimos con una precisión atómica. Organizamos nuestras vidas, nuestras sociedades y nuestras ambiciones en torno a su tic-tac constante. Lo percibimos como la dimensión más fundamental e ineludible de la existencia, un río universal en el que todos estamos sumergidos. Esta percepción, argumentaremos en este capítulo, es una profunda ilusión. La tesis radical, el tiempo como una propiedad emergente de la cognición. La física del siglo XX, con la teoría de la relatividad de Einstein, ya demolió la idea de un tiempo absoluto. Demostró que el tiempo se ralentiza o acelera en relación con la gravedad y la velocidad. El tiempo no es un reloj maestro universal, sino una cualidad local y relativa del tejido del espacio-tiempo. Nosotros daremos un paso aún más radical, un paso que nos lleva desde la física del cosmos hasta la física de la conciencia. Proponemos que el tiempo, tal como lo experimentamos, no es una propiedad del universo externo, sino una propiedad emergente de nuestro propio proceso cognitivo. El tiempo no es el contenedor de nuestra experiencia, es una creación de ella. Es un software, un sistema operativo que nuestra mente utiliza para organizar la información perceptual. Y lo más importante, si es un software, puede ser observado, entendido y, en última instancia, reprogramado. Nuestra mente tríada no solo procesa la realidad, genera las diferentes dimensiones o texturas del tiempo que experimentamos. Cada modo de cognición, el sentir, el ver y el decir, es un motor que renderiza una versión diferente del tiempo. Dominar nuestra mente es aprender a cambiar conscientemente entre estos modos temporales. El tiempo profundo, atemporalidad generado por el sentir. ¿Ha experimentado alguna vez un momento de flow tan intenso que, al volver en sí, se da cuenta de que han pasado horas sin que se diera cuenta? O un instante de profunda conexión con la naturaleza, el arte o un ser querido, donde el mundo parece detenerse y solo existe un presente vibrante y eterno. Esa es la experiencia del tiempo profundo, o más precisamente, de la atemporalidad. Y es el dominio del modo sentir. El mecanismo, como vimos, el sentir es la percepción directa de la coherencia entre nuestro campo neuronal y la latiz. Cuando entramos en un estado de alta sintergia, a través de la meditación, la coherencia cardíaca, el amor o la concentración intensa, nuestro campo neuronal comienza a mimetizar el estado fundamental de la latiz. Y como la latiz en su estado puro es atemporal, nuestra experiencia subjetiva del tiempo se disuelve. La experiencia, en este modo, la narrativa del pasado y la ansiedad por el futuro se desvanecen. La voz en la cabeza se silencia. Solo queda la experiencia directa, rica y texturizada de la hora. No es que el tiempo pase muy rápido o muy lento, simplemente, deja de ser una categoría relevante. Es la puerta de entrada a lo que muchas tradiciones llaman la eternidad. El tiempo maleable, plasticidad generado por el ver. Piense en un recuerdo vívido de su infancia. Si cierra los ojos, puede volver allí. Puede ver los colores, las formas, los rostros.
No está simplemente recordando un dato, está viajando mentalmente a un punto anterior en su línea de tiempo. Ahora, imagine un objetivo importante que tiene para el futuro. Puede visualizar el resultado, simular los pasos, sentir la emoción del éxito. Está viajando a un futuro potencial. Esta es la experiencia del tiempo maleable, y es la especialidad del modo ver. El mecanismo, el ver es nuestro motor de simulación. Trata al tiempo no como una línea recta, sino como un paisaje espacial que puede ser navegado. La memoria no es un archivo que se abre, sino un lugar en ese paisaje al que podemos regresar. La planificación no es una lista de tareas, sino la construcción de un camino a través de un futuro potencial. La experiencia, en este modo, el tiempo pierde su rigidez. Pasado y futuro dejan de ser destinos fijos e inmutables para convertirse en territorios explorables y, lo que es más importante, editables. Podemos visitar un recuerdo doloroso no para revivir el dolor, sino para observarlo desde una nueva perspectiva, como un arquitecto que revisa un plano antiguo, y así cambiar su significado y su impacto en nuestro presente. Podemos simular diferentes futuros para elegir el más deseable, no como un acto de adivinación, sino como un acto de diseño consciente. El tiempo lineal, narrativa construido por el decir. Me levanté, me duché, fui a trabajar, tuve una reunión, y ahora estoy leyendo este libro. Esta es la experiencia del tiempo lineal, la flecha inexorable que parece gobernar nuestras vidas. Es el tiempo del reloj, del calendario, de la causa y el efecto. Y es una construcción casi exclusiva del modo decir. El mecanismo, el lenguaje es una tecnología inherentemente secuencial. Para contar una historia, debemos poner una palabra después de otra. La gramática, con sus tiempos verbales, fui, soy, seré, nos obliga a situar cada experiencia en un punto de una línea. El decir toma la experiencia holística y simultánea capturada por el sentir y el ver y la serializa, la corta en eventos discretos y los ordena en una cadena lógica. La experiencia, este modo crea la narrativa de nuestra vida, la historia coherente de un yo que viaja desde el pasado hacia el futuro. Es una herramienta indispensable para funcionar en el mundo social. Nos permite planificar, aprender de los errores y comunicarnos en una realidad compartida. Sin embargo, su poder es también su prisión. Cuando nos identificamos exclusivamente con esta narrativa, nos quedamos atrapados en la cinta transportadora. La ansiedad por el futuro y el arrepentimiento por el pasado son enfermedades del tiempo lineal. La verdadera maestría temporal, por tanto, no consiste en gestionar mejor nuestro tiempo lineal, como proponen los gurús de la productividad. Consiste en desarrollar la fluidez cognitiva para movernos entre estos tres modos a voluntad, anclarnos en la paz atemporal del sentir, diseñar nuestro camino con la plasticidad del ver, y usar la estructura del decir como una herramienta útil, sin permitir que se convierta en las rejas de nuestra celda. En los siguientes capítulos, dejaremos de hablar de la teoría y empezaremos a practicar. Nos sumergiremos en cada uno de estos modos, aprenderemos a afinarlos y a dominarlos, para que usted pueda, finalmente, tomar el control del software más importante de su vida. Capítulo 5. La brújula del ser, dominando el arte de sentir con la coherencia de la tríada corporal. Durante siglos, la cultura occidental ha venerado un único órgano como el trono de la inteligencia, el cerebro. Hemos localizado nuestra identidad, nuestro yo, en el espacio que hay detrás de nuestros ojos. Pienso, luego existo, declaró Descartes, y con ello, dividió al ser humano en dos, una mente racional y pensante, y un cuerpo relegado a ser una simple máquina de carne y hueso, un vehículo para transportar la cabeza. Este capítulo se dedica a reparar esa fractura. Vamos a embarcarnos en un viaje para redescubrir una verdad que las antiguas tradiciones siempre supieron y que la ciencia de vanguardia está empezando a confirmar: usted no piensa solo con su cabeza. Usted piensa con todo su ser. Y la clave para una intuición infalible, una profunda paz interior y estados de máximo rendimiento no reside en una lógica más afilada, sino en aprender a sincronizar la inteligencia de sus tres cerebros. 1. La ciencia de la inteligencia distribuida, no piensa solo con tu cabeza. La idea de tener cerebros fuera del cráneo puede sonar a metáfora, pero es una realidad neurofisiológica. Nuestro cuerpo posee una red de inteligencia distribuida, con tres centros principales que se comunican constantemente. El cerebro entérico, el intestino a menudo llamado el segundo cerebro, el sistema nervioso entérico que recubre nuestro tracto gastrointestinal contiene más de 100 millones de neuronas, más que la médula espinal. Es evolutivamente más antiguo que el cerebro craneal. Es el centro de nuestra inteligencia instintiva y visceral. Procesa información sobre la seguridad, el peligro y las necesidades básicas, y nos habla a través de corazonadas o sentimientos viscerales. Cuando sientes un nudo en el estómago antes de una decisión, no es una metáfora, es tu cerebro entérico procesando información. El cerebro cardíaco, el corazón no es solo una bomba. Contiene una compleja red de aproximadamente 40.000 neuronas, un pequeño cerebro, que le permite sentir, procesar información y tomar decisiones independientemente del cerebro craneal. Además, genera un campo electromagnético que es,
con diferencia, el más potente del cuerpo, 60 veces más potente eléctricamente y 5000 veces más potente magnéticamente que el del cerebro. Este campo envuelve todo nuestro cuerpo y se extiende a nuestro alrededor, actuando como una antena que transmite y recibe información emocional. Es el centro de nuestra inteligencia emocional y social, el asiento de la empatía, la compasión y la conexión. El cerebro craneal, la cabeza es el centro que todos conocemos. El gran procesador, el maestro de la lógica, el lenguaje y la planificación abstracta. Su función es analizar, interpretar y dar sentido a las señales que recibe de los otros dos cerebros y del mundo exterior. El error moderno es creer que la cabeza es el director general y que el corazón y el intestino son meros subordinados. La realidad es que la mayor parte del tráfico de información fluye de abajo hacia arriba. El intestino y el corazón envían constantemente un torrente de datos a la cabeza. Tu pensamiento racional es, a menudo, el último en enterarse de lo que tu ser ya sabe. 2. El ruido y la señal, porque la desincronización genera duda y ansiedad. Si poseemos esta increíble inteligencia distribuida, ¿por qué nos sentimos tan a menudo confundidos, ansiosos e indecisos? La respuesta es la incoherencia. En nuestro estado habitual, condicionado por el estrés crónico, los traumas pasados y los paradigmas limitantes, nuestros tres cerebros están desincronizados. Cantan canciones diferentes, creando una cacofonía interna. El conflicto, tu intestino siente un no visceral a una oportunidad de trabajo, peligro, inestabilidad. Tu corazón siente un sí emocional, conexión con la misión de la empresa. Tu cabeza analiza lógicamente y dice deberías aceptarlo, el sueldo es bueno. El resultado, te sientes paralizado. Experimentas ansiedad, duda y una guerra civil interna. No sabes en quién confiar porque estás recibiendo tres señales contradictorias. La clave para una vida sabia y efectiva no es elegir qué cerebro ignorar, sino aprender a ser el director de orquesta que los lleva a la armonía. 3. Calibrando la señal, cómo distinguir la intuición genuina del ruido. La intuición no es una voz misteriosa. Es una señal coherente. La intuición genuina ocurre cuando los tres cerebros llegan a la misma conclusión simultáneamente. Se siente como una verdad calma, clara y resonante a todos los niveles. Es un sí que sientes en tus entrañas, que expande tu pecho y que tu mente reconoce como lógicamente sensato. No hay conflicto, solo una profunda sensación de certeza. El ruido del miedo y el sesgo es una señal estridente, caótica e incoherente. A menudo se manifiesta como una reacción fuerte y aislada en un solo centro, pánico en el intestino, euforia en el corazón, una obsesión lógica en la cabeza, que está en conflicto con los otros dos. Aprender a pausar y escanear los tres centros antes de actuar es el primer paso para calibrar tu brújula interna. 4. La tecnología de la coherencia, el corazón como diapasón para el éxtasis consciente. ¿Cómo logramos esta sincronización? A través del principio de resonancia. Podemos usar deliberadamente un centro para afinar a los demás. Y la herramienta más poderosa para ello es el corazón. Debido a la inmensa potencia de su campo electromagnético, el corazón actúa como el diapasón del sistema. Al generar conscientemente un estado de coherencia cardíaca, un patrón de ritmo cardíaco suave y ordenado, el corazón emite una poderosa señal electromagnética y neurológica que, literalmente, arrastra al cerebro craneal y al sistema entérico hacia su propio ritmo coherente. Cuando esta sincronización es total, se produce un estado que hemos llamado éxtasis consciente. En términos de la teoría sintérgica, es el momento en que el campo neuronal alcanza su máxima sintergia. No es una simple emoción de felicidad, es un estado neurofisiológico de máximo rendimiento y percepción expandida. Es la experiencia de la atemporalidad del tiempo profundo, la puerta a la creatividad y la comprensión holística. Y lo más importante, no es un estado místico reservado para unos pocos, sino una capacidad innata que puede ser entrenada. Taller práctico, el protocolo de sincronización de la tríada corporal. Este taller le proporcionará las herramientas para empezar a practicar el arte de la coherencia interna. Paso 1. Escaneo y diagnóstico de los tres centros. Mindfulness corporal avanzado, un ejercicio guiado para llevar la atención secuencialmente al área del intestino, el corazón y la cabeza, notando las sensaciones y el tono de cada centro sin juzgar están en conflicto o en armonía. Paso 2. La técnica de la coherencia cardíaca, el diapasón, un ejercicio práctico y sencillo, inspirado en el trabajo de Learnmat Institute, para generar coherencia a voluntad, usando la respiración y la evocación de emociones regenerativas como la gratitud o el aprecio. Paso 3. El diario de intuición tríada, una herramienta para la toma de decisiones. Antes de una elección importante, se analiza la opción desde la perspectiva de los tres centros, el instinto visceral, los valores del corazón y la lógica de la cabeza. La decisión óptima es la que recibe una luz verde en las tres áreas. Paso 4. La meditación del éxtasis consciente, práctica avanzada, una meditación guiada que integra los pasos anteriores para cultivar deliberadamente el estado de resonancia unificada, abriendo la puerta a una percepción más profunda y a un bienestar duradero. Al dominar el lenguaje del sentir y la tecnología de la coherencia,
usted dejará de ser una casa dividida contra sí misma y se convertirá en un ser unificado, guiado por una brújula interna clara, potente y fiable. Capítulo 6. El simulador cuántico, dominando el arte de ver. Cuando escuchamos la palabra visualización, a menudo pensamos en atletas imaginando la victoria o en gurús de la autoayuda que nos instan a ver nuestros sueños para que se hagan realidad. Estas aplicaciones, aunque válidas, apenas rozan la superficie del poder extraordinario que reside en el modo ver de nuestra conciencia. La capacidad de pensar en imágenes es mucho más que la imaginación pasiva. Es un motor de simulación de una sofisticación asombrosa, un simulador cuántico interno que nos permite modelar sistemas complejos, navegar por la arquitectura de nuestras ideas y diseñar futuros potenciales con la precisión de un arquitecto. Es el lenguaje de los patrones, las estructuras y las relaciones, una herramienta que nos permite comprender el mundo de una manera que la lógica lineal del decir nunca podrá alcanzar. Uno más allá de la imaginación, la visualización como herramienta de modelado de sistemas. El pensamiento verbal es secuencial, procesa una idea después de otra, en una línea. El pensamiento visual es holístico y paralelo, nos permite sostener y manipular múltiples variables y sus interconexiones en un único espacio mental. La perspectiva del arquitecto, imagínese tratando de entender el diseño de un edificio complejo leyendo únicamente una descripción textual de 1000 páginas. Sería una tarea ardua y confusa. Ahora, imagine que le entregan los planos. En un instante, puede ver la estructura completa, la relación entre las plantas, el flujo de los pasillos, la ubicación de las columnas de soporte. Ha pasado de un análisis lineal a una comprensión sistémica. Eso es lo que hace el modo ver con cualquier problema o idea. El mecanismo sintérgico, en el lenguaje de nuestra teoría, el modo ver es la capacidad de nuestro campo neuronal para crear y sostener distorsiones complejas y estructuradas en la latiz. No son simples imágenes, son modelos energéticos que representan las relaciones y la dinámica de un sistema. Cuando visualizas un problema, estás creando un modelo a escala de ese problema en el tejido del espacio-tiempo, lo que te permite interactuar con él y manipularlo de formas nuevas. 2 mapas mentales, palacios de la memoria y la arquitectura del pensamiento. La humanidad ha desarrollado intuitivamente tecnologías para potenciar este modo cognitivo a lo largo de la historia. Estas no son simples técnicas de estudio, son métodos para externalizar y refinar la arquitectura de nuestro pensamiento. Mapas mentales, un mapa mental no es una lista, es un diagrama. En lugar de forzar las ideas en una estructura lineal, permite que se organicen orgánicamente alrededor de un núcleo central, mostrando jerarquías, conexiones y ramas de una manera que imita la propia red neuronal del cerebro. Es una herramienta para ver la forma de tus ideas. Palacios de la memoria, el método de lo usa y esta antigua técnica mnemotécnica, usada por los oradores romanos, consiste en asociar la información que se quiere recordar con lugares específicos dentro de un espacio físico familiar que se visualiza mentalmente, una casa, un palacio. Para recordar la información, uno simplemente camina por su palacio mental y ve los objetos. Esto funciona porque nuestro cerebro está mucho mejor adaptado para recordar información espacial y visual que datos abstractos. Demuestra que la memoria misma tiene una arquitectura que podemos diseñar y navegar. El tiempo maleable, como exploramos en el capítulo 4, el modo ver es nuestra máquina del tiempo interna. Nos permite tratar el pasado y el futuro no como puntos fijos en una línea, sino como paisajes espaciales. Podemos visitar un recuerdo para reexaminarlo o construir un prototipo de un futuro deseado. Esta capacidad de simulación es la base de la planificación estratégica, la innovación y la capacidad de aprender de escenarios que aún no han ocurrido. 3. Taller práctico, el laboratorio del arquitecto mental. Este taller está diseñado para despertar y entrenar su capacidad de pensar visualmente, transformándolo de un simple espectador de sus pensamientos a un arquitecto activo de sus modelos mentales. Ejercicio 1. Resolución de problemas mediante modelado visual. Protocolo: la próxima vez que se enfrente a un problema complejo o a una decisión difícil, resista la tentación de hacer una lista de pros y contras. En su lugar, tome una hoja de papel grande, o una pizarra, y dibuje el problema. Técnica: use círculos para los componentes, flechas para las relaciones, colores para las emociones asociadas, y varíe el tamaño de los elementos para indicar su importancia. No intente que sea bonito, el objetivo es externalizar el sistema completo de su mente para poder verlo objetivamente. A menudo, la solución se revela como una conexión que antes era invisible. Ejercicio 2. Simulación de futuros, el prototipo mental. Protocolo: elija un objetivo importante que desee alcanzar. En lugar de solo pensar en ello, va a construir una película mental detallada. Técnica: cierre los ojos y visualícese habiendo ya alcanzado el objetivo. No se limite a la imagen final. Rebobine y visualice los 3 o 4 pasos clave que lo llevaron allí. Luego, avance rápido y visualice las consecuencias positivas que este logro traerá a otras áreas de su vida. Involucre todos los sentidos, que ve, que oye, que siente en su cuerpo. Este acto de simulación detallada prepara a su sistema nervioso para la realidad y a menudo revela obstáculos o pasos que su pensamiento lineal había pasado por alto.
Ejercicio 3. Diseño de sistemas personales. Protocolo. Aplique el pensamiento visual para diseñar un sistema en su vida que desee mejorar, ejemplo su sistema de productividad, su rutina de salud, su presupuesto. Técnica. Dibuje un diagrama de flujo de su sistema actual. Identifique los cuellos de botella, las redundancias y los puntos de fricción. Luego, en una hoja nueva, diseñe un sistema ideal. ¿Cómo sería el flujo perfecto? ¿Qué componentes se pueden eliminar o automatizar? Use el modo ver para diseñar un sistema elegante y eficiente, en lugar de simplemente intentar esforzarse más dentro de un sistema roto. Al dominar el arte de ver, usted adquiere una de las metahabilidades más poderosas, la capacidad de elevarse por encima de la niebla de la complejidad y percibir la estructura subyacente de la realidad. Se convierte en un cartógrafo de sus propias ideas y en el arquitecto de su futuro. Pero para que estos planos se conviertan en realidad, necesitamos la herramienta final de nuestra tríada, el poder analítico y comunicativo del decir. Capítulo 7. El cincel de la lógica, dominando el arte de decir. Hemos viajado a las profundidades viscerales del sentir y hemos explorado los vastos paisajes arquitectónicos del ver. Ahora, volvemos al instrumento más familiar, la voz que narra nuestra vida, el modo decir. En nuestra cultura, esta voz ha sido coronada como la reina de la cognición, la única fuente de pensamiento real y racional. Este capítulo busca destronar a la reina, no para ejecutarla, sino para devolverle su verdadero y poderoso lugar en la corte de la mente tríada. El pensamiento simbólico no es la totalidad de la conciencia, pero es una tecnología de una potencia sin igual. Es el cincel del escultor, la herramienta que nos permite tomar la intuición informe del sentir y los grandes bloques de ideas del ver, y tallarlos con precisión, analizar su estructura interna y comunicar su belleza al mundo. 1. El lenguaje como tecnología para la abstracción y la metacognición. El lenguaje es, sin duda, el software más revolucionario que la evolución ha instalado en el cerebro humano. Su aparición no fue un simple añadido, transformó la naturaleza misma de la conciencia. El salto a la abstracción, el sentir y el ver están, en gran medida, atados a la experiencia concreta. El decir nos permite dar un salto cuántico. Al crear un símbolo, una palabra como justicia, amor o sintergia, podemos empaquetar una red inmensamente compleja de experiencias, sentimientos e imágenes en una sola unidad manejable. Podemos entonces manipular estos conceptos, combinarlos y construir catedrales de pensamiento abstracto que serían imposibles de concebir de otra manera. El nacimiento de la metacognición es la capacidad de pensar sobre el propio pensamiento. Este es el superpoder que nos otorga el lenguaje. Al etiquetar un pensamiento o una emoción, estoy sintiendo ansiedad, estoy teniendo una creencia limitante, lo convertimos en un objeto que podemos sacar de la corriente de la conciencia y examinar. Sin el lenguaje, estaríamos simplemente inmersos en nuestros estados mentales. Con el lenguaje, podemos observarlos, analizarlos y, como vimos con el protocolo BUDDY, reprogramarlos. El decir es la herramienta que permite a la conciencia volverse sobre sí misma. 2. El poder y el peligro de las etiquetas, cómo las palabras crean y limitan la realidad. El poder del cincel es también su peligro. Su capacidad para definir y separar es la misma que puede limitar y aprisionar. El poder de la creación, una etiqueta no solo describe, sino que crea una realidad. Cuando un médico diagnostica un conjunto de síntomas difusos como síndrome de fatiga crónica, la etiqueta da forma y coherencia a la experiencia del paciente. Cuando nombramos una emoción sutil, siento una melancolía agridulce, la traemos a la existencia consciente. Las palabras son conjuros que invocan realidades. El peligro de la prisión, confundir el mapa con el territorio. El peligro surge cuando olvidamos que la etiqueta es una simplificación, un puntero, y no la cosa en sí. Cuando la etiqueta depresión deja de ser una descripción de un estado pasajero y se convierte en soy depresivo, se ha solidificado en una identidad. La palabra, que debía ser una herramienta de liberación, se convierte en las rejas de una celda. Nos enamoramos de nuestros conceptos y olvidamos la vasta y fluida realidad de la que surgieron. La maestría del decir no consiste en tener un vocabulario más amplio, sino en usar las palabras con la precisión de un cirujano y la humildad de un poeta, sabiendo siempre que son herramientas para señalar la realidad, no para reemplazarla. 3. Taller práctico, afilando el cincel de la mente. Este taller está diseñado para transformar su diálogo interno de un monólogo caótico a una herramienta de análisis y claridad de alta precisión. Ejercicio 1. Diálogo socrático interno. Protocolo, la próxima vez que se encuentre atrapado en un pensamiento absolutista o una creencia limitante, ejemplo nunca tendré éxito, no luche contra él. Conviértase en un Sócrates interno y sométalo a un interrogatorio amable pero implacable. Preguntas clave. ¿Es esta creencia 100% verdadera, sin excepción alguna? ¿De dónde viene esta idea? ¿Es mía o la he absorbido de otros? ¿Qué evidencia tengo que contradiga esta creencia? ¿Qué pasaría si dejara de creer esto? ¿Quién sería yo sin este pensamiento? Meta, usar la lógica no para reprimir, sino para deconstruir las prisiones mentales que hemos construido con nuestras propias palabras.
Ejercicio 2. Escritura analítica, el volcado de cerebro. Protocolo: cuando se sienta abrumado, confundido o ansioso, tome un papel y un bolígrafo y escriba sin parar durante 10 a 15 minutos. No intente que sea coherente, bonito o gramaticalmente correcto. El objetivo es volcar el contenido caótico de su mente en el papel. El proceso de clarificación, el simple acto de traducir los pensamientos no verbales y las emociones en palabras secuenciales obliga a la mente a estructurar y clarificar. Al releer lo que ha escrito, a menudo verá los patrones y las contradicciones de su pensamiento con una claridad asombrosa. Ejercicio 3. Deconstrucción de argumentos, el detector de sesgos. Protocolo: conviértase en un detective de la lógica, tanto en su propio pensamiento como en la información que consume, noticias, redes sociales, conversaciones. Técnica: aprenda a identificar las falacias lógicas más comunes, hombre de paja, falso dilema, apelación a la emoción, etc. Cuando escuche o lea un argumento, no se pregunte si está de acuerdo con él. Pregúntese: ¿es este argumento lógicamente sólido? Meta: desarrollar un sistema inmunológico mental que le proteja de la manipulación y le permita basar sus opiniones en la razón sólida, en lugar de en la reacción emocional. Al dominar el arte del decir, completamos nuestra mente tríada. Ahora poseemos la brújula, sentir, los planos, ver, y el cincel, decir. Estamos listos para el paso más importante, aprender a usarlos juntos en una danza creativa y poderosa. El siguiente capítulo nos llevará al corazón de la sintergia, donde aprenderemos a integrar estos tres modos para alcanzar un nuevo nivel de cognición. Capítulo 8. La danza de la tríada, el flujo de la cognición maestra. Hemos viajado por separado a través de los tres grandes dominios de nuestra mente. Hemos aprendido a navegar con la brújula visceral del sentir, a diseñar con los planos arquitectónicos del ver y a esculpir con el cincel analítico del decir. Cada uno de estos modos es una herramienta de un poder inmenso. Pero su verdadero genio, la clave para una cognición de nivel superior, no reside en su dominio individual, sino en su integración fluida. La mente de un maestro no es la de un especialista que solo sabe usar un martillo. Es la de un artesano que sabe exactamente cuándo coger la brújula, cuándo desplegar el plano y cuándo usar el cincel, moviéndose entre ellos sin esfuerzo, en una danza elegante y efectiva. Este capítulo está dedicado a enseñarle los pasos de esa danza. 1. El flujo de la cognición plena, el proceso integrado. La resolución de problemas y la toma de decisiones más eficaces no son procesos lineales, sino cíclicos. Siguen un flujo natural que honra a cada uno de los tres modos de la mente tríada. Podemos desglosarlo en un proceso de 4 pasos que llamaremos el ciclo de la claridad. Paso 1. Captura, modo sentir. El inicio: todo comienza con una señal subsimbólica. Puede ser una intuición, una corazonada, una sensación de incomodidad o una chispa de curiosidad. Es el primer contacto con el problema o la oportunidad, una percepción holística y no verbal. La tarea, en esta fase, el objetivo es simplemente recibir la señal sin juzgarla. Es resistir el impulso de etiquetarla inmediatamente, decir, o de saltar a soluciones, ver. Se trata de sentarse con la sensación y preguntarse: ¿qué me está diciendo mi sistema a un nivel visceral? Paso 2. Mapeo, modo ver. La estructuración: una vez que la señal del sentir es clara, pasamos a darle forma. El objetivo es tomar esa intuición informe y traducirla en un modelo espacial, un mapa. La tarea: se trata de externalizar el problema. ¿Cuáles son los componentes clave? ¿Cómo se relacionan entre sí? Usamos herramientas como los mapas mentales, los diagramas de flujo o simplemente garabatos en una servilleta para ver la arquitectura del problema en su totalidad. Paso 3. Análisis, modo decir. El refinamiento: con el mapa visual desplegado, ahora es el momento de usar el cincel de la lógica. Nos movemos de la comprensión holística al análisis detallado. La tarea: aplicamos el pensamiento crítico y el lenguaje a nuestro mapa. Cuestionamos las suposiciones, identificamos las falacias, definimos los términos, desglosamos los componentes en pasos secuenciales y formulamos hipótesis claras. Es aquí donde se elabora el plan de acción detallado. Paso 4. Validación, modo sentir. El cierre del bucle: después del análisis lógico, volvemos al punto de partida. Tomamos la solución o el plan que hemos elaborado con el decir y lo probamos de nuevo con el sentir. La tarea: nos preguntamos, ¿cómo se siente esta solución? ¿Resuena a un nivel profundo? ¿Genera una sensación de coherencia, calma y certeza, alta sintergia, o todavía hay una disonancia, una sensación de que algo no encaja? Si la señal es de coherencia, procedemos con confianza. Si hay disonancia, el ciclo comienza de nuevo, usando esa nueva sensación como el punto de partida para un refinamiento más profundo. Este ciclo transforma la toma de decisiones de un proceso ansioso y lineal a una danza elegante entre la intuición, la estructura y la lógica. 2 estudios de caso: la cognición integrada en acción. Esta danza no es una teoría abstracta, es el modus operandi de muchas de las mentes más creativas e innovadoras de la historia.
Aunque ellos no usaran estos términos, sus procesos revelan un dominio intuitivo de la mente tríada. El científico, Richard Feynman. Feynman, el físico ganador del Nobel, era famoso por su profunda intuición física. A menudo describía cómo sentía la solución a un problema mucho antes de poder demostrarla matemáticamente. Su proceso comenzaba en el sentir. Luego, pasaba al ver, llenando pizarras con diagramas y garabatos para jugar con las ideas y visualizar las interacciones de las partículas. Solo al final, cuando la estructura visual era coherente, se sentaba a realizar el trabajo riguroso de la derivación matemática, el dominio del decir. Su genialidad no estaba solo en su lógica, sino en su capacidad para confiar en los tres modos. El artista, Leonardo da Vinci. Da Vinci es quizás el arquetipo de la mente tríada. Sus cuadernos son un testimonio de esta danza. Una observación de la naturaleza, un pájaro en vuelo, el fluir del agua, era la captura inicial. Luego, la mapeaba con un detalle anatómico y estructural asombroso en sus dibujos, el ver. Finalmente, la analizaba con notas escritas, explorando los principios de la física y la ingeniería subyacentes, el decir. Su arte no era una simple copia de la realidad, sino el resultado de un ciclo completo de comprensión. El innovador, Steve Jobs. Jobs era legendario por su confianza en la intuición, sentir. Tomaba decisiones que desafiaban la lógica del mercado basándose en sus sentimientos sobre lo que la gente desearía. Pero no se quedaba ahí. Era obsesivo con el diseño y la experiencia del usuario, trabajando con sus equipos para crear modelos y prototipos visuales increíblemente detallados, ver. Finalmente, era un maestro de la narrativa, capaz de destilar ideas complejas en mensajes simples, potentes y memorables, decir, como se veía en sus famosas presentaciones. Su éxito fue el producto de una perfecta integración de la intuición visceral, el diseño visual y la narrativa poderosa. Estos ejemplos nos muestran que la cognición maestra no es una habilidad esotérica, sino un proceso entrenable. Al aprender a navegar conscientemente el ciclo de la claridad, podemos empezar a emular el proceso creativo de las mentes más brillantes y a aplicar su genio a los desafíos de nuestras propias vidas. El siguiente capítulo nos dará una herramienta aún más poderosa, el algoritmo para transformar no solo nuestras decisiones, sino la estructura misma de nuestra realidad. Capítulo 9. El algoritmo de la realidad, de la llama a la roca. ¿Qué diferencia a un pensamiento fugaz de una creencia arraigada? A una emoción pasajera de un trauma persistente. A una idea brillante que se desvanece al amanecer de una empresa que cambia el mundo. La respuesta convencional hablaría de disciplina, trabajo duro o suerte. Pero desde la perspectiva de la teoría sintérgica, la respuesta es mucho más fundamental y elegante. La diferencia entre lo efímero y lo duradero, entre la llama y la roca, no es una cuestión de esfuerzo, sino de física. Existe un algoritmo universal que gobierna la solidificación de la realidad. Es el proceso a través del cual un patrón de energía inestable y temporal se convierte en una estructura estable y permanente en el tejido de la existencia. Comprender este algoritmo es comprender el secreto de la creación. 1. La física de la concretización, la permanencia como función de un patrón. Como exploramos en la parte I, todo lo que existe, desde una partícula subatómica hasta una galaxia, desde un pensamiento hasta una emoción, es una distorsión en la látiz, el campo fundamental del espacio-tiempo. La realidad de cualquier cosa no es una propiedad inherente, sino una medida de la naturaleza de su distorsión. La llama, es una distorsión de alta energía, pero incoherente y de baja recurrencia. Su patrón es caótico, cambia a cada instante y se disipa rápidamente si no se le alimenta constantemente. La roca, es una distorsión de baja energía, pero de altísima coherencia y recurrencia. Su estructura atómica crea un patrón en la látiz que es increíblemente estable, ordenado y autosostenido. Esta no es una metáfora. Es la descripción de un principio fundamental: la permanencia de cualquier fenómeno es directamente proporcional a la estabilidad y recurrencia de su patrón de distorsión en la látiz. Lo que es verdaderamente revolucionario es que este principio no solo se aplica a los objetos físicos. Se aplica a todo. Un hábito no es más que un patrón de comportamiento solidificado. Un paradigma no es más que un patrón de pensamiento solidificado. Una empresa no es más que un patrón de interacción social solidificado. El universo utiliza el mismo algoritmo para crear una montaña que para crear una creencia. 2. El algoritmo universal de la solidificación, el proceso de cristalización. Si la permanencia es el resultado de un patrón estable, ¿cómo creamos y estabilizamos un patrón deliberadamente? El proceso se puede desglosar en un algoritmo de 4 pasos, un bucle de retroalimentación que transforma la energía caótica de una llama en la estructura ordenada de una roca. Iniciación, la semilla de la distorsión. Todo comienza con una idea, una intención, una decisión. Es una distorsión inicial, pequeña y frágil, en nuestro campo neuronal. Es la llama. Ejemplo, voy a empezar a meditar 5 minutos cada día. Atención y recurrencia, el martillo y el cincel. Este es el corazón del proceso. A través de la atención focalizada, el factor de direccionalidad de Greenberg, dirigimos nuestra energía consciente hacia ese patrón inicial.
A través de la recurrencia, la repetición deliberada, reforzamos ese patrón una y otra vez. Cada acto de meditación, por breve que sea, es como un golpe de martillo que compacta la estructura neuronal de ese nuevo hábito, estabilizando la distorsión en nuestro campo neuronal. Coherencia y sincronización. La resonancia, a medida que el patrón interno se vuelve más estable, comienza a interactuar de manera más coherente con el mundo exterior. Podemos acelerar este proceso a través de la sincronización. Hablamos de nuestro nuevo hábito, nos unimos a un grupo de meditación, leemos libros sobre el tema. Al hacerlo, conectamos nuestro campo neuronal con un hipercampo de personas y conceptos que ya vibran con ese mismo patrón. Este campo colectivo actúa como un andamio, estabilizando y amplificando nuestra propia distorsión interna. Cristalización y autonomía. La roca, después de suficientes ciclos de recurrencia y sincronización, ocurre un cambio de fase. El patrón alcanza una masa crítica. Se cristaliza. Ya no requiere un esfuerzo consciente y agotador para mantenerse. Se ha vuelto autónomo, una parte estable y autosostenida de nuestra realidad. La meditación ya no es algo que hacemos, es parte de lo que somos. La llama se ha convertido en una roca en el paisaje de nuestra identidad. Este algoritmo explica por qué las resoluciones de Año Nuevo fracasan, falta de recurrencia, y por qué las comunidades de apoyo son tan efectivas, poder de la sincronización. Es la física detrás de la formación de hábitos, el aprendizaje de habilidades, la superación de traumas y la construcción de imperios. 3. Taller práctico, técnicas de cristalización de hábitos y objetivos. Este taller le proporcionará un conjunto de herramientas para aplicar conscientemente el algoritmo de solidificación a cualquier área de su vida que desee transformar. Ejercicio 1. El diseño del patrón mínimo viable, PMV. Protocolo. Elija un nuevo hábito o objetivo. En lugar de aspirar a un cambio masivo, diseñe la distorsión más pequeña, fácil y recurrente posible. Si quiere escribir un libro, su PMV no es escribir un capítulo, es escribir una frase al día. Si quiere meditar, su PMV es sentarse en el cojín un minuto al día. La física, una pequeña distorsión repetida 100 veces es infinitamente más poderosa para crear una estructura estable que una gran distorsión intentada una sola vez. Ejercicio 2. La ritualización de la recurrencia. Protocolo. Ancle su nuevo PMV a un hábito ya existente y sólido. Esto se llama apilamiento de hábitos. Ejemplo, después de cepillarme los dientes, una roca, meditaré durante un minuto, una llama, punto. La física está utilizando la estabilidad del patrón antiguo para prestar energía y estructura al nuevo, facilitando su cristalización. Ejercicio 3. La arquitectura de la sincronización. Protocolo. Diseñe activamente un hipercampo de apoyo para su objetivo. Técnicas. Declaración pública. Comparta su objetivo con personas que lo apoyen. Inmersión informativa. Rodéese de libros, podcasts y contenido relacionado con su objetivo. Comunidad. Únase a un grupo, online o presencial, de personas que persiguen el mismo objetivo. La física está sumergiendo su campo neuronal en un entorno que ya resuena con la frecuencia que usted desea solidificar, acelerando drásticamente el proceso. Al comprender y aplicar este algoritmo, usted deja de ser una víctima de sus hábitos y circunstancias. Se convierte en un escultor de la realidad, capaz de tomar la arcilla informe de la potencialidad y, con intención, atención y recurrencia, darle la forma duradera de una obra maestra. Capítulo 10. El laboratorio de la conciencia, reconstruyendo la película de la realidad. Imagine que un grupo de personas entra a un cine. Al primer grupo, solo se le muestran los primeros 10 minutos de una película de misterio. Al segundo, se le muestran 10 escenas de un minuto, extraídas al azar y en desorden. Al tercer grupo, se le muestra la película completa, pero con el audio de otra película. Al salir, a cada grupo se le hace la misma pregunta, ¿de qué trataba la película? Con toda seguridad, obtendríamos 3 respuestas radicalmente diferentes. Cada grupo, convencido de haber visto la verdad, defendería su interpretación con fervor. El primer grupo construiría una teoría completa basada en la introducción. El segundo intentaría encontrar un patrón temático en el caos. El tercero podría concluir que la película era una obra de arte surrealista y sin sentido. ¿Quién tendría la razón? Ninguno. Y todos, desde su perspectiva limitada. Esta no es una simple analogía. Es una descripción precisa de la condición humana. 1. La realidad como una película fragmentada. Vivimos en un mundo donde cada uno de nosotros recibe una versión incompleta, sesgada y a menudo no lineal de la película de la realidad. Nuestra crianza, cultura, educación, algoritmos de redes sociales y círculos de amigos actúan como editores que nos muestran solo ciertas escenas, silencian ciertos diálogos y añaden una banda sonora emocional particular. Las ideologías y culturas como salas de cine separadas, una ideología política o una creencia religiosa no es solo un conjunto de ideas, es una sala de cine que muestra una versión específica de la película del mundo.
Quienes están dentro de esa sala comparten una realidad perceptual, refuerzan mutuamente sus interpretaciones y a menudo consideran que quienes están en otras salas son ignorantes, malvados o están locos. El conflicto como guerra de editores, gran parte del conflicto humano, desde las discusiones de pareja hasta las guerras internacionales, no es un conflicto sobre la realidad misma, sino una guerra de editores. Es el resultado de diferentes grupos intentando imponer su versión fragmentada de la película como la única y verdadera narrativa universal. La tarea del pensador consciente, del arquitecto de la realidad, no es ganar esta guerra de editores. Es aprender a salir de su propia sala de cine, recolectar los fragmentos de todas las demás y, con un método riguroso, reconstruir la película completa. Este capítulo es el manual de entrenamiento para esa habilidad. 2. Diseño experimental, el gimnasio de la percepción. Para desarrollar esta habilidad, no necesitamos debatir sobre política o filosofía. Podemos entrenar nuestra mente en un entorno controlado y de bajo riesgo, nuestro laboratorio de la conciencia, usando videos y películas como nuestro material de práctica. El objetivo de este laboratorio es simple: someter a nuestra mente tríada a un entrenamiento de resistencia, forzándola a construir coherencia a partir del caos y a distinguir la señal del ruido. El material: videos cortos, tráileres, anuncios, documentales, y, para prácticas avanzadas, películas completas. La metodología: simularemos las condiciones del mundo real presentando la información de manera fragmentada, tal como describimos en la introducción del capítulo, lineal pero incompleta, no lineal, con datos contradictorios, etc. La tarea, la misión no es adivinar la trama. Es aplicar un protocolo riguroso para construir el modelo más coherente posible a partir de la evidencia disponible. 3. Taller práctico, el protocolo de reconstrucción coherente. Este es el núcleo del laboratorio. Es un protocolo paso a paso que integra todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Situación experimental: se le presenta un conjunto de 5 escenas de 30 segundos de un video desconocido, en orden aleatorio. Su misión: reconstruir la tesis o el mensaje central del video. El protocolo. Paso 1, recolección de datos tríada, sin juicio. Observe cada fragmento por separado y, para cada uno, anote los datos en 3 columnas. Sentir: datos subsimbólicos que emoción o atmósfera evoca, tensión, alegría, misterio, urgencia, cuál es el ritmo, la música es rápida, lenta, ominosa, inspiradora. Ver: datos icónicos que patrones visuales destacan, colores dominantes, composición de la escena, movimientos de cámara, símbolos recurrentes. Decir: datos simbólicos que diálogos o textos son audibles, qué hechos objetivos se pueden establecer sin lugar a dudas. Un hombre corre por una calle de noche. Paso 2, mapeo del sistema, modo ver. Tome todos sus fragmentos de datos y organícelos visualmente en una hoja grande. No los ponga en una lista. Trátelos como piezas de un rompecabezas. Agrupe las escenas que comparten una firma emocional, sentir, similar. Dibuje flechas entre los personajes o símbolos que aparecen en diferentes clips, ver. Busque conexiones y contradicciones. El objetivo es crear un mapa visual de todo el sistema de información. Paso 3, formulación de hipótesis, modo decir. Observando su mapa, formule de 2 a 3 hipótesis sobre el mensaje o la narrativa central. Escríbalas como declaraciones claras y concisas. Hipótesis A, es un anuncio de un coche rápido. Hipótesis B, es un tráiler de una película de espías sobre una traición. Hipótesis C, es un video musical sobre la ansiedad en la vida moderna. Paso 4, validación por coherencia cruzada, la danza de la tríada. Este es el paso crítico. Someta cada hipótesis a un stress test contra la totalidad de sus datos. Pruebe la hipótesis A, un anuncio de coche explica la música triste, dato del sentir. Explica el diálogo sobre la confianza perdida, dato del decir. No. La hipótesis A es débil porque ignora datos cruciales de otros modos. Pruebe la hipótesis B, una película de espías explica la tensión, sentir, las escenas nocturnas, ver, y el diálogo sobre la confianza, decir. Sí, parece coherente en los 3 niveles. Pruebe la hipótesis C, un video musical explica la música y la atmósfera, sentir, pero explica por qué los personajes son siempre los mismos y parecen seguir una trama, decir diagonal ver. Quizás, pero es menos coherente que la B. Paso 5, síntesis de la tesis coherente. Elija la hipótesis que explica la mayor cantidad de datos de los 3 modos con la menor cantidad de contradicciones. Esta no es una opinión, es la conclusión más robusta basada en la evidencia. Ha reconstruido la realidad más probable de la película. Al practicar este protocolo, usted no solo se vuelve mejor analizando videos. Está forjando en su cerebro las vías neuronales para la sabiduría en un mundo sobrecargado de información. Está desarrollando la capacidad de resistir las conclusiones fáciles, de buscar la coherencia por encima de la certeza, y de construir una comprensión del mundo que es a la vez profunda, matizada e integrada. Está aprendiendo a ver la película completa.
Capítulo 11. La llave maestra, el protocolo BUDDY para la rearquitectura de paradigmas. A lo largo de este libro, hemos explorado una nueva arquitectura de la realidad y hemos aprendido a dominar los tres lenguajes de nuestra conciencia. Hemos practicado la integración de estos modos en nuestro laboratorio de la conciencia. Ahora, ha llegado el momento de aplicar este conocimiento a la tarea más importante de todas, la ingeniería de nuestro propio ser. La mayoría de nosotros vivimos nuestras vidas gobernados por un conjunto de programas invisibles. Son los paradigmas fundamentales, nuestro meta cero, que absorbimos en la infancia de nuestra familia, cultura y experiencias. Creencias como no soy suficiente, el mundo es un lugar peligroso o mi valor depende de mis logros operan en el fondo de nuestro sistema operativo, dictando nuestras reacciones emocionales, nuestras decisiones y el curso de nuestras vidas sin que seamos conscientes de ello. Hasta ahora. En este capítulo, le entregaré la llave maestra, un protocolo sistemático para sacar estos programas a la luz, deconstruirlos y reemplazarlos por otros que usted elija conscientemente. Es una metodología para pasar de ser un autómata programado a ser un arquitecto de su propia mente. La hemos llamado metodología BUDDY. 1. Presentación formal de la metodología BUDDY. BUDDY es un acrónimo que describe un ciclo de 4 fases, Baseline Understanding and Deconstruction Design and Yield. Es un algoritmo que fusiona la introspección profunda con el rigor de la ingeniería de sistemas. Fase 1, BU, Baseline Understanding, comprensión de la línea base. Objetivo, hacer consciente lo inconsciente. Antes de poder cambiar un programa, primero debemos saber que existe. Esta fase consiste en una excavación arqueológica de nuestra propia mente para identificar los patrones y reglas que gobiernan nuestro comportamiento. Herramientas, aplicamos las habilidades de los modos sentir y ver para recolectar y analizar datos sobre nuestras acciones, emociones y pensamientos. Fase 2, D, deconstrucción. Objetivo, desmantelar el paradigma. Una vez que hemos formulado una hipótesis sobre cuál es nuestro paradigma limitante, usamos el cincel del modo decir para someterlo a un interrogatorio lógico y filosófico, exponiendo sus orígenes, sus contradicciones y su función oculta. Herramientas, aplicamos el análisis de causa-raíz y el cuestionamiento socrático. Fase 3, D, diseño. Objetivo, construir un paradigma superior. No basta con destruir lo antiguo, debemos diseñar conscientemente un reemplazo que sea más robusto, útil y alineado con nuestros valores más profundos. Herramientas, usamos la sinergia de la mente tríada, definimos nuestros valores, sentir, visualizamos el nuevo modelo y sus implicaciones, ver, y lo formulamos en una declaración clara y poderosa, decir. Fase 4, Yield, rendimiento e integración. Objetivo, instalar y ejecutar el nuevo software. Un paradigma solo se vuelve real a través de la acción recurrente. Esta fase consiste en integrar el nuevo paradigma en nuestra vida a través de la experimentación práctica y el refuerzo continuo. Herramientas, aplicamos el algoritmo de la solidificación, de la llama a la roca, a través de prototipos conductuales y bucles de feedback. 2. Caso de estudio detallado, aplicando BUDDY para transformar un paradigma sobre el valor personal. Para ver el protocolo en acción, sigamos a una persona hipotética, Alex, mientras utiliza BUDDY para transformar un paradigma profundamente arraigado. Fase 1, BU, Baseline Understanding. 1.1 Registro de datos AET, Alex se siente crónicamente ansioso en el trabajo. Durante una semana, registra sus datos. Acciones, trabaja horas extra, revisa sus emails 10 veces antes de enviarlos, evita dar su opinión en reuniones. Emociones, nudo en el estómago antes de hablar con su jefe, palpitaciones al recibir una crítica, alivio temporal al recibir un elogio. Pensamientos, tengo que hacerlo perfecto, si cometo un error, pensarán que soy un fraude, necesito que aprueben mi trabajo. 1.2 Reconocimiento de patrones, Alex analiza sus notas y ve un bucle claro, miedo al juicio mayor que comportamiento perfeccionista mayor que alivio temporal mayor que miedo al siguiente juicio. La regla implícita es, si cometo un error, entonces mi valor como persona disminuye. Fase 2, deconstrucción. 2.1 Formulación del paradigma, P0 Alex sintetiza sus reglas en una hipótesis, mi paradigma P0 es, mi valor intrínseco es condicional y depende directamente de mi rendimiento y de la aprobación de los demás. 2.2 Análisis de causa-raíz, usando los 5 porqués, rastrea el origen del P0 hasta su infancia, donde aprendió que el amor y la atención de sus padres estaban ligados a sus logros académicos. 2.3 Función oculta, Alex se da cuenta de que este P0, aunque le causa ansiedad, ha cumplido una función, lo ha protegido del fracaso y el rechazo al impulsarlo a esforzarse siempre al máximo. Fase 3, Design. 3.1 Principios de diseño, Alex decide que su nuevo paradigma debe promover, 1 la paz interior, 2 la autenticidad, 3 el aprendizaje a través del error. 3.2 Redacción del nuevo paradigma, P0, después de varias iteraciones, formula su nuevo P0, mi valor como ser humano es intrínseco,
constante e incondicional. Mi rendimiento es algo que hago, no algo que soy. Los errores son oportunidades para aprender, y la crítica es información, no un juicio sobre mi valor. 3.3 Stress Testing. Alex se pregunta, si actúo desde este pecero, y mi jefe critica duramente mi trabajo, ¿podré mantenerlo? Se da cuenta de que necesita un plan para manejar esa situación, como una frase de anclaje, esto es sobre el trabajo, no sobre mí. Fase 4, y, Yield, rendimiento e integración. 4.1 Prototipado conductual. Alex no intenta cambiar de la noche a la mañana. Diseña un experimento de bajo riesgo. En la próxima reunión de equipo, compartiré una idea a medio formar, aceptando que puede no ser perfecta. 4.2 Bucle de feedback. Alex comparte su idea. Un colega le hace una crítica constructiva. En lugar de sentir pánico, antiguo pecero, Alex se enfoca en la nueva información y siente gratitud, nuevo pecero. Registra este pequeño éxito. 4.3 Propagación sistémica. Con el tiempo, a medida que Alex realiza más experimentos, nota que su ansiedad disminuye. Se vuelve más creativo y sus relaciones laborales mejoran. Su nuevo pecero se está solidificando, transformando su experiencia de la realidad laboral de una zona de guerra a un campo de juego. Al final de este capítulo, el lector no solo entenderá un método, sino que habrá visto, a través de un ejemplo detallado y relatable, que la transformación profunda no es un misterio, sino un proceso de ingeniería que está, por primera vez, a su alcance. La llave maestra está en su mano. Capítulo 12. La geofísica de la conciencia, montañas, oscuridad y sintergia. A lo largo de la historia y en todas las culturas, encontramos un patrón recurrente y enigmático. El sabio, el yogui, el ermitaño, el chamán, en su búsqueda de la iluminación o la verdad última, no se dirige a los bulliciosos centros de la civilización. Se retira. Asciende a la cima de una montaña solitaria, se adentra en la profundidad silenciosa de una cueva o se pierde en la inmensidad de un desierto. ¿Por qué? La respuesta convencional habla de escapar de las distracciones mundanas, de buscar la soledad para la reflexión. Esta explicación es cierta, pero superficial. Es como decir que un científico entra a un laboratorio de física de partículas para estar tranquilo. La verdad es mucho más profunda y técnica. La elección de estos entornos no es un acto de ascetismo poético. Es una decisión de ingeniería de la conciencia. Es la aplicación de una tecnología avanzada basada en un principio fundamental que hemos explorado. El entorno no es un fondo pasivo, es un campo energético activo con el que nuestro campo neuronal está en constante interacción. Para alcanzar los estados más elevados de sintergia, el meditador avanzado no solo trabaja con su mente, sino que elige cuidadosamente el laboratorio geofísico que optimizará su experimento. 1. El entorno como un campo energético activo. Hemos establecido que nuestra experiencia es una interacción entre nuestro campo neuronal y la latiz. Esto implica que todo lo que nos rodea, otras personas, objetos, la geografía misma, está constantemente influyendo en la estructura y coherencia de nuestro propio campo. El ruido del hipercampo urbano. Una ciudad moderna es un nodo de un hipercampo humano increíblemente denso y caótico. Millones de campos neuronales, cada uno vibrando con sus propias ansiedades, deseos y paradigmas, crean una cacofonía energética. Estar inmerso en este entorno es como intentar escuchar una melodía sutil en medio de un concierto de heavy metal. Es un entorno de baja sintergia, que por defecto induce un estado de incoherencia y distracción en nuestra propia mente. La geofísica como herramienta de modulación. Si el entorno urbano es ruido, ciertos entornos naturales son señal pura. El meditador avanzado busca estos lugares no por su belleza estética, sino por sus propiedades físicas y su efecto sobre el campo neuronal. 2. La tecnología de la meditación avanzada, el laboratorio natural. El retiro a la montaña y la cueva es la combinación de dos tecnologías complementarias diseñadas para lograr un único objetivo: alcanzar el máximo nivel de coherencia y sintergia del campo neuronal. A la montaña, el diapasón de la estabilidad. ¿Por qué una montaña? Porque una montaña, desde la perspectiva de la física sintérgica, es una de las distorsiones más estables, coherentes y recurrentes de la latiz en nuestro planeta. Es una roca de proporciones geológicas. Función 1. Anclaje y sincronización por resonancia. Meditar sobre o cerca de una formación geológica masiva es como colocar un pequeño imán desordenado junto a uno inmenso y perfectamente alineado. El campo inestable tiende a sincronizarse con el campo estable. El campo neuronal del meditador, a menudo fluctuante y caótico como una llama, al interactuar con el campo inmensamente estable de la montaña, es arrastrado hacia un estado de mayor coherencia. La montaña actúa como un diapasón planetario, ayudando a la mente a calmar su ruido interno y a encontrar un estado de profunda estabilidad. Función 2. Desacoplamiento del ruido humano. Al alejarse físicamente de los centros urbanos, el meditador se desacopla de la interferencia constante del hipercampo humano. Es como salir de la sala de conciertos ruidosa y entrar en una cámara anecoica. Solo en este silencio relativo puede empezar a escuchar la señal sutil de su propia conciencia. Ve la cueva, o la oscuridad total, el amplificador interno.
Una vez que el campo ha sido estabilizado por la montaña, el siguiente paso es amplificar la señal interna. Para ello, se utiliza la tecnología del aislamiento sensorial. Función 1. Minimizar las distorsiones perceptuales. Cada fotón de luz que golpea nuestra retina, cada onda de sonido que llega a nuestro oído, requiere que nuestro cerebro cree una distorsión en la látiz para generar un percepto. Este es un proceso que consume una enorme cantidad de energía y capacidad de procesamiento. Al entrar en la oscuridad y el silencio absolutos de una cueva, el meditador corta drásticamente este flujo de datos externos. Función 2. Redirección total de la energía consciente. Liberado de la tarea monumental de procesar el mundo exterior, el cerebro puede redirigir el 100% de su potencia neurocomputacional hacia el interior. La energía que antes se usaba para construir el mundo perceptual ahora se puede usar para observar el propio mecanismo de la percepción. El resultado, la percepción directa del campo neuronal. En este estado de máxima estabilidad externa y silencio sensorial, ocurre un fenómeno extraordinario. El meditador empieza a percibir directamente la actividad de su propio campo neuronal. Las visiones de luces internas, fosfenos, los sonidos sutiles, el sonido del silencio o nada, las experiencias de expansión y descorporalización no son alucinaciones producto de la privación. Son la percepción real y directa de las distorsiones que el propio cerebro está generando en la látiz, ahora visibles y audibles porque el ruido del mundo exterior ha sido eliminado. La sinergia de la montaña y la cueva representa, por tanto, el laboratorio de conciencia definitivo. La montaña proporciona la estabilidad y el silencio de fondo, mientras que la oscuridad proporciona el microscopio para observar el funcionamiento interno de la mente. Es en este entorno optimizado donde se pueden alcanzar los estados más profundos de sintergia, donde la ventana del presente se expande hasta el infinito y la experiencia del tiempo lineal se disuelve en la atemporalidad de la conciencia de unidad. Las prácticas de los sabios no eran, por tanto, un escape del mundo. Eran una inmersión profunda en su verdadera física, un acto de ingeniería de la conciencia del más alto nivel. Capítulo 13. El tiempo sincronizado, la realidad como acuerdo social. Hemos establecido que el tiempo, tal como lo experimentamos, es una creación de nuestra propia cognición. Pero esto nos deja con una pregunta fundamental: si cada uno de nosotros es un creador de tiempo, ¿por qué sentimos que vivimos en la misma línea de tiempo que los demás? ¿Por qué mi reloj y el tuyo marcan el mismo segundo? ¿Por qué la semana laboral se siente tan universalmente opresiva los lunes por la mañana? La respuesta es que, aunque somos creadores individuales, rara vez creamos en solitario. Somos seres sociales, y nuestras conciencias están constantemente interactuando, influyéndose y, lo más importante, sincronizándose. La experiencia de un tiempo compartido y objetivo no es una propiedad del universo, sino el resultado de un masivo y, en su mayor parte, inconsciente acuerdo social. 1. El hipercampo, la conciencia colectiva como red de sincronización. En el modelo de Greenberg, la interacción no se detiene en los límites de nuestro cráneo. Cada campo neuronal individual interactúa con otros, creando una red planetaria de conciencia que él denominó el hipercampo. Piense en ello como el Internet de la conciencia. Cada uno de nosotros es un terminal conectado a esta red, enviando y recibiendo datos constantemente. La sincronización por resonancia. Los experimentos de Greenberg sobre el potencial transferido demostraron que cuando dos personas interactúan, sus campos neuronales tienden a sincronizarse. El campo con mayor coherencia y sintergia atrae al de menor coherencia, arrastrándolo hacia su propio patrón vibratorio. Esto no es una metáfora, es un fenómeno físico medible. La conciencia colectiva, el hipercampo, es la suma total de todos estos campos neuronales interactuando. No es una entidad mística, sino una estructura energética real con sus propios patrones, ritmos y coherencia. Cuando sentimos el espíritu de una época o la atmósfera de una ciudad, estamos percibiendo directamente el estado del hipercampo local. Dos paradigmas como relojes maestros, la sincronización de la realidad. Si el hipercampo es la red, los paradigmas culturales son los protocolos de comunicación y los relojes maestros que sincronizan a todos los terminales. Un paradigma compartido, sea una religión, una ideología política, un sistema económico o una norma social, es un patrón de distorsión de la látiz increíblemente estable y recurrente, reforzado por millones de campos neuronales que vibran en la misma frecuencia. Estos paradigmas sincronizan no solo nuestras creencias, sino nuestra experiencia fundamental del tiempo. El reloj del capitalismo, el paradigma de que el tiempo es oro, no es una simple frase. Es un protocolo que sincroniza a miles de millones de personas en un ritmo frenético de productividad, plazos y crecimiento trimestral. La semana laboral de lunes a viernes, las jornadas de 8 horas, la planificación de la jubilación, son todos módulos de software de este reloj maestro que dictan el flujo de nuestras vidas. El reloj de la religión, los calendarios litúrgicos, con sus ciclos de festividades, ayunos y días sagrados, como el Sabbat, el Ramadán o la Cuaresma, son potentes sincronizadores que imponen un ritmo temporal sagrado sobre la vida de sus seguidores, alterando la percepción del tiempo de lo profano a lo significativo. El reloj de la narrativa histórica,
la idea de que vivimos en una era de progreso, avanzando linealmente desde un pasado primitivo hacia un futuro tecnológico, es un paradigma temporal que colorea toda nuestra percepción de la historia y nuestro lugar en ella. Vivir dentro de una sociedad es, por defecto, conectar nuestro campo neuronal al hipercampo y sincronizar nuestro reloj interno con estos relojes maestros. Este proceso es tan automático y omnipresente que llegamos a creer que este tiempo sincronizado es la única realidad posible. 3. El poder de la desincronización, creando un tiempo propio. Aquí yace la clave de la soberanía temporal. Si la sincronización es un proceso físico, también lo es la desincronización. La verdadera libertad no consiste en gestionar mejor el tiempo que nos imponen, sino en desarrollar la capacidad de desconectarnos conscientemente de los relojes maestros para vivir en nuestro propio tiempo. La soledad y el retiro como acto tecnológico, tu experiencia de crear tu propio tiempo cuando estás solo no es una sensación subjetiva, es el resultado de desacoplar tu campo neuronal del hipercampo dominante. Al reducir la interacción con otros campos neuronales, la influencia de los relojes externos disminuye drásticamente. El ruido de la red se apaga, y por primera vez, puedes escuchar el ritmo auténtico de tu propio sistema. El viaje del héroe, el arquetipo del héroe que debe abandonar su aldea y aventurarse en lo desconocido es la historia de una desincronización deliberada. El héroe debe desconectarse de los paradigmas y el tiempo de su tribu para poder encontrar una nueva verdad, un nuevo paradigma, y luego, quizás, regresar para ofrecer un nuevo reloj maestro a su comunidad. Las burbujas temporales, esta desincronización no requiere un aislamiento total. Podemos crear burbujas de realidad temporal alternativa. Una pareja enamorada crea una burbuja donde el tiempo parece detenerse. Un equipo en estado de flow crea una burbuja de tiempo acelerado y alta productividad. Una comunidad artística puede crear una burbuja que opera en un tiempo cíclico y no lineal. Estas son islas de soberanía temporal en medio del océano del tiempo sincronizado. Taller práctico, auditoría de sincronización temporal. Este ejercicio está diseñado para hacerte consciente de los relojes que gobiernan tu vida y para empezar a elegir deliberadamente a cuáles quieres seguir. Identifica tus relojes maestros, haz una lista de todas las escalas temporales a las que estás sincronizado. Sé específico. El reloj de mi empresa con sus plazos trimestrales, el reloj social debería estar casado a los 35, el reloj biológico de mi cuerpo, el reloj de las noticias 24H. Analiza su impacto, modo sentir para cada reloj, pregúntate, ¿cómo me hace sentir esta sincronización? ¿Me da estructura y propósito, o me genera ansiedad y presión? ¿Es un ritmo que me energiza o me agota? Diseña tu desacoplamiento, elige un reloj maestro del que desees reducir su influencia. Diseña un pequeño experimento de desincronización. Apagaré las notificaciones de noticias durante 48 horas, dedicaré una tarde a un hobby sin un objetivo productivo, cuestionaré la necesidad de seguir la línea de tiempo social convencional. Crea tu propio ritmo, empieza a definir y a vivir según tu propio reloj interno. ¿Cuál es tu ritmo natural de trabajo y descanso? ¿Qué rituales o ciclos te dan energía? Se trata de componer tu propia sinfonía temporal, en lugar de marchar al ritmo del tambor de otro. Al entender la realidad como un acuerdo social sincronizado, dejamos de ser meros engranajes en la maquinaria del tiempo de otros. Nos convertimos en agentes conscientes, capaces de crear islas de libertad y, en última instancia, de elegir el tiempo en el que queremos vivir. Capítulo 14. La revolución epistemológica, el método científico aumentado, MCA. La ciencia, tal como la conocemos, es el motor más potente para la generación de conocimiento que la humanidad ha inventado. Nos ha llevado a la luna, ha erradicado enfermedades y ha desvelado los secretos del átomo y del cosmos. Su poder reside en un principio fundamental, un pilar sagrado, la replicabilidad. Una verdad científica solo es válida si cualquier investigador, en cualquier parte del mundo, puede seguir los mismos pasos y obtener el mismo resultado. Este principio ha sido la clave de nuestro éxito tecnológico. Y, al mismo tiempo, es la causa de su mayor fracaso. 1. El punto ciego de la ciencia, la tiranía de la replicabilidad. El método científico clásico, MCC, es una herramienta exquisitamente diseñada para estudiar un tipo específico de fenómeno, aquel que es universal, objetivo y repetible. Funciona a la perfección para medir la constante gravitacional o para analizar una reacción química. Sin embargo, cuando intentamos apuntar esta herramienta hacia el corazón de la experiencia humana, falla estrepitosamente. ¿Por qué? Porque la mayor parte de lo que nos hace humanos es, por su propia naturaleza, singular, subjetivo e irrepetible. Pensemos en los eventos que verdaderamente definen una vida, el primer amor, la pérdida de un ser querido, una epifanía que cambia nuestra visión del mundo, la decisión de fundar una empresa, la compleja dinámica de una relación de pareja. Ninguno de estos eventos puede ser replicado en un laboratorio. Son históricos, contextuales y únicos. El MCC, ante esta realidad, solo tiene dos opciones. Ignorarla, cataloga estas experiencias como anécdotas, material para la literatura o la poesía, pero no como datos válidos para un análisis riguroso. Reducirla,
intenta estudiar el amor midiendo los niveles de oxitocina o la espiritualidad midiendo la actividad de la corteza prefrontal. Al hacerlo, captura una sombra del fenómeno, un correlato físico, pero pierde por completo la esencia de la experiencia vivida. Este es el gran punto ciego de la ciencia moderna. Al venerar exclusivamente la replicabilidad, ha dejado fuera de su campo de estudio casi todo el espectro de la conciencia y la experiencia subjetiva. Para construir una verdadera ciencia de la conciencia, no necesitamos abandonar el rigor científico. Necesitamos aumentarlo. 2. Propuesta del MCA, el método científico aumentado. No proponemos reemplazar el método científico, sino expandirlo. El método científico aumentado, MCA, no descarta la replicabilidad, sino que añade un segundo pilar de validación, diseñado específicamente para el estudio de fenómenos singulares y complejos, la coherencia explicativa. Característica. Método científico clásico, MCC. Método científico aumentado, MCA. Dominio. Fenómenos universales y repetibles. Eventos singulares, históricos y complejos. Principio de validación. Replicabilidad. Coherencia explicativa. Pregunta clave. ¿Sucederá esto de nuevo si repito las condiciones? ¿Existe un modelo que explique de forma coherente y elegante la totalidad de los datos disponibles de este evento singular? El MCA cambia el objetivo. Para un evento irrepetible, la verdad no se encuentra en su capacidad de ser recreado, sino en nuestra capacidad de construir un modelo teórico que pueda explicar la mayor cantidad de evidencia disponible, a través de múltiples capas de la realidad, con la menor cantidad de contradicciones. 3. El algoritmo del MCA en acción, una ciencia de la experiencia. ¿Cómo funciona este método en la práctica? Requiere un cambio fundamental en la recolección y el análisis de datos. En lugar de aislar una sola variable, el MCA busca recolectar datos de la totalidad de la experiencia, utilizando nuestra mente tríada como el instrumento de medición principal. Paso 1. Recolección de datos tríada. Para cualquier evento singular, una decisión empresarial, una crisis personal, un fenómeno histórico, el primer paso es recolectar datos de las tres capas de la realidad cognitiva. Datos del decir, simbólicos narrativas, documentos, transcripciones, datos cuantitativos. La historia oficial. Datos del ver, icónicos patrones visuales, análisis de sistemas, mapas de relaciones, lenguaje corporal. La estructura oculta. Datos del sentir, subsimbólicos reportes introspectivos, atmósferas emocionales, intuiciones, datos biométricos, ritmo cardíaco, coherencia. La firma energética. Paso 2. Construcción de modelos explicativos múltiples. En lugar de buscar una única causa, se formulan múltiples hipótesis o modelos que intentan dar sentido al conjunto de datos. Un modelo puede ser puramente psicológico, otro puramente económico, y un tercero, sintérgico. Paso 3. Validación por coherencia cruzada. Este es el corazón del MCA. Cada modelo se somete a un stress test contra la totalidad de los datos. El modelo ganador no es el más popular o el más simple, sino el que responde mejor a estas preguntas. Poder explicativo. ¿Cuántos datos de las tres capas, sentir, ver, decir, puede explicar este modelo? Consistencia interna, genera contradicciones. Ignora evidencia inconveniente. Elegancia, navaja de Occam utiliza la menor cantidad de suposiciones ad hoc para explicar los datos. El resultado, una verdad coherente, no replicable. El resultado del MCA no es una ley universal, sino un modelo robusto y coherente que proporciona la comprensión más profunda posible de un evento singular. Es una forma de verdad que se mide no por su repetibilidad, sino por su poder para integrar y dar sentido a la complejidad. Esta revolución epistemológica es la consecuencia natural de nuestro modelo de la realidad. Si la experiencia es una creación, necesitamos un método científico que no solo observe la creación, sino que entienda el proceso del creador. El MCA, impulsado por la mente tríada, es esa herramienta. Nos permite, por primera vez, construir una ciencia que no le teme a la subjetividad, que no huye de la complejidad y que, finalmente, puede empezar a explorar los territorios más importantes de todos, el significado, el propósito y la conciencia misma. Capítulo 15. La vida en alta definición, aplicaciones en el trabajo, las relaciones y el bienestar. Hemos viajado desde los confines de la física de la conciencia hasta los fundamentos del método científico. Hemos deconstruido la realidad, hemos explorado la anatomía de la mente y hemos aprendido a dirigir nuestra orquesta interna. Ahora, es el momento de llevar esta sinfonía al mundo. El dominio de la mente tríada no es un ejercicio intelectual. Es una habilidad práctica que transforma radicalmente la manera en que operamos en cada dominio de nuestra existencia. Vivir con una conciencia integrada es como pasar de ver la vida en una vieja televisión de tubo, en blanco y negro y con interferencias, a experimentarla en una pantalla 8K de ultra alta definición, los colores son más vivos, los detalles más nítidos y la profundidad de campo, infinita. Este capítulo es su guía de aplicación.
Es un compendio de estrategias y técnicas para utilizar la danza del sentir, el ver y el decir en las tres áreas que más importan: nuestro trabajo, nuestras relaciones y nuestro bienestar personal. 1. El profesional tríada, reinventando el trabajo y el liderazgo. El mundo profesional moderno, obsesionado con los datos y la lógica, el modo decir, está sediento de la sabiduría de la cognición integrada. Toma de decisiones de alta velocidad. El problema: parálisis por análisis. Ahogarse en hojas de cálculo mientras se ignora el contexto. La solución tríada. Captura, sentir, escuchar el instinto de mercado o la sensación visceral sobre una estrategia. Mapeo, ver, usar pizarras o mapas mentales para visualizar el sistema completo del mercado, la competencia y los recursos. Análisis, decir, validar el modelo visual con datos clave y crear un plan de acción. Validación, sentir, comprobar si el plan final resuena como coherente y potente. Liderazgo que inspira. El problema: líderes que gestionan, pero no inspiran. Comunican objetivos, pero no un propósito. La solución tríada. Visión, ver diagonal, sentir. El líder primero debe ver y sentir un futuro deseable con una claridad y una pasión contagiosas. Narrativa, decir luego, traduce esa visión en una historia simple, potente y memorable que pueda sincronizar el hipercampo del equipo. Un buen líder no da órdenes, cuenta la historia del futuro al que invita a su equipo. Innovación y resolución creativa de problemas. El problema: pensamiento incremental y miedo a las ideas disruptivas. La solución tríada: fomentar el ciclo de la claridad. Permitir fases de incubación, sentir, seguidas de sesiones de brainstorming visual, ver, y solo después, aplicar el análisis crítico, decir. Esto crea un entorno donde las ideas verdaderamente nuevas pueden nacer. 2. El conector tríada, la alquimia de las relaciones humanas. Nuestras relaciones a menudo se rompen por fallos de comunicación que operan en un solo canal, el verbal. La mente tríada nos convierte en maestros de la conexión profunda. Escucha de ancho de banda completo. El problema: oír las palabras, pero perder el mensaje. La solución tríada. Escuchar el decir, prestar atención a las palabras que se usan. Observar el ver, notar el lenguaje corporal, las microexpresiones, la forma en que la persona ocupa el espacio. Sentir el sentir, sintonizar con la firma emocional de la otra persona. Hay coherencia entre lo que dice, cómo se ve y cómo se siente. La empatía es la percepción de esta coherencia, o la falta de ella. Comunicación que conecta. El problema: argumentos que giran en círculos sobre quién tiene la razón. La solución tríada: en un conflicto, cambiar el foco del decir, los hechos, al sentir, las emociones y necesidades subyacentes. Frases como ¿cómo te hace sentir eso?, o lo que escucho debajo de tus palabras es un sentimiento de. Pueden desactivar el conflicto y abrir la puerta a una conexión real. 3. El ser tríada, un manual para el bienestar y la vida plena. En última instancia, la aplicación más importante de esta tecnología es sobre nosotros mismos. Salud intuitiva. El problema: tratar al cuerpo como una máquina que se arregla con protocolos externos, ignorando su sabiduría innata. La solución tríada: usar el sentir para escuchar las señales sutiles del cuerpo, fatiga, tensión, necesidades nutricionales. Usar el ver para visualizar la salud y el decir para investigar y aplicar conocimientos médicos de forma informada. Es una colaboración entre la sabiduría interna y la ciencia externa. Resiliencia emocional. El problema: ser secuestrado por emociones como la ansiedad o la ira. La solución tríada: aplicar la técnica de espacialización, del capítulo 10. En lugar de estar dentro de la ansiedad, la observas como un objeto energético en tu conciencia, ver. La nombras sin juicio: aquí está la ansiedad, decir. Y notas sus sensaciones en el cuerpo hasta que se disuelven, sentir. Pasas de ser la víctima de la emoción a ser el observador consciente de ella. Creatividad y flow en la vida diaria. El problema: vivir una vida mecánica y sin inspiración, esperando a que llegue la musa. La solución tríada: entender que la creatividad y el flow son estados de alta sinergia. Puedes cultivarlos deliberadamente. Dedica tiempo a actividades que te pongan en el modo sentir y ver, naturaleza, arte, música, juego, sin un objetivo productivo. Esto carga tu campo neuronal, y la inspiración surgirá no como un accidente, sino como una consecuencia natural. Vivir en alta definición significa aplicar esta conciencia tríada a cada momento. Es preguntarse constantemente: ¿qué estoy sintiendo? ¿Cuál es el patrón que estoy viendo? ¿Y cuál es la historia que me estoy diciendo? Al hacerlo, transformamos cada aspecto de nuestra vida de una reacción por defecto a una creación consciente. Capítulo 16. La práctica diaria del arquitecto, gestionando tu realidad momento a momento. Hemos construido la catedral de una nueva comprensión. Hemos dibujado los planos de la realidad, hemos afinado los instrumentos de la mente y hemos diseñado los algoritmos para la transformación. Pero una catedral no es un museo para ser admirado desde la distancia. Es un espacio para ser habitado, para vivir, respirar y ser en él.
El conocimiento sin práctica es un adorno, la práctica sin conocimiento es ciega. Esta parte del libro cierra el círculo. Es aquí donde pasamos de la teoría a la encarnación, de la comprensión intelectual a la maestría vivida. 1. El dojo mental, pasar de la teoría a la práctica constante. Bienvenido a tu dojo. Un dojo no es un lugar para debatir, es un lugar para practicar. Es donde, a través de la repetición consciente y disciplinada, el conocimiento se transforma en habilidad, y la habilidad se convierte en segunda naturaleza. Los movimientos que al principio son torpes y requieren una concentración intensa, con el tiempo se vuelven fluidos, intuitivos y sin esfuerzo. Lo mismo ocurre con la conciencia. Las herramientas que has aprendido, la mente tríada, el ciclo de la claridad, el protocolo BUDDI, son los katas, formas de práctica, de este dojo. Este capítulo te proporcionará una rutina diaria, un conjunto de katas mentales diseñados para integrar estos conceptos en el tejido de tu vida, momento a momento. No requieren horas de meditación, sino breves momentos de atención consciente y deliberada. 2. El protocolo de inicio, 5 minutos calibrando tu realidad para el día. Cómo empiezas tu día a menudo determina la calidad del resto de tu jornada. En lugar de lanzarte al caos de los emails y las noticias, tómate los primeros 5 minutos para calibrar tu sistema operativo interno y establecer un estado de alta coherencia. Minuto 1. Anclaje, modo sentir. Siéntate cómodamente. Cierra los ojos. Realiza 3 respiraciones lentas y profundas. Con cada exhalación, siente el peso de tu cuerpo, la conexión con la silla, el contacto de tus pies con el suelo. Simplemente llega a tu cuerpo. Minutos 2 a 3. Sincronización, coherencia de la tríada corporal. Lleva tu atención al centro de tu pecho, al área de tu corazón. Comienza a respirar un poco más lento y profundo, imaginando que el aire entra y sale a través de tu corazón. Ahora, evoca deliberadamente un sentimiento regenerativo. No pienses en ello, siéntelo. Puede ser el aprecio por una persona, la gratitud por el sol que entra por la ventana, el amor por una mascota. Mantén ese sentimiento, permitiendo que la sensación de calidez y expansión en tu pecho crezca. Siente cómo esta coherencia se propaga hacia arriba, calmando tu mente, y hacia abajo, relajando tu intestino. Minuto 4. Intención, modo ver y decir. Manteniendo este estado de coherencia, pregúntate, ¿cuál es mi intención más importante para hoy? No se trata de una lista de tareas. Es una cualidad del ser. Visualiza, ver, tu día desarrollándose mientras encarnas esa intención. Formula la intención en una frase simple y poderosa, decir hoy, mi intención es operar desde la calma y la claridad o hoy, mi intención es conectar con los demás con empatía. Minuto 5, sellado. Realiza una última respiración profunda, agradeciendo este momento de claridad. Abre los ojos. Has calibrado tu campo neuronal. 3. El algoritmo de decisión rápida, el ciclo de claridad en 3 segundos. No puedes usar un análisis de 1 hora para decidir qué almorzar. Para las decisiones cotidianas, necesitas una versión simplificada del ciclo de la claridad. Pausa, 1 segundo ante una decisión, detente. Realiza una respiración consciente. Esto crea un espacio entre el estímulo y la respuesta. Chequeo tríada, 1 segundo escanea rápidamente tus 3 cerebros. Intestino, sentir cuál es mi reacción visceral, expansión o contracción. Corazón, ver se alinea con mis valores, sí o no. Cabeza, decir tiene sentido lógico, sí o no. Actúa, 1 segundo. Si los 3 centros dicen sí, actúa con confianza. Si hay un no claro en cualquiera de los centros, pausa. La decisión requiere un análisis más profundo, quizás el ciclo de claridad completo. Si la respuesta es ambigua, elige la opción de menor riesgo o pospon la decisión si es posible. 4. La técnica del interruptor de patrón, gestión emocional en tiempo real. Cuando una emoción negativa intensa, ira, ansiedad, miedo, te secuestra, esta técnica de 4 pasos te permite recuperar el control. Atestiguar, poner al observador al mando en lugar de decir estoy enojado, di internamente, noto que está apareciendo la sensación de enojo. Este simple acto de reetiquetado, decir, te saca de la identificación con la emoción y te coloca en la silla del observador. Localizar, anclar en el sentir, pregúntate, ¿en qué parte de mi cuerpo siento esta emoción? No es una idea abstracta. Es una sensación física. Siento una opresión en el pecho y calor en la cara. Al anclarla en el cuerpo, la haces finita y manejable. Respirar en la sensación, modular con coherencia, dirige tu respiración hacia el área donde sientes la sensación física. No intentes eliminarla. Imagina que tu aliento, calmado y coherente, envuelve la sensación, dándole espacio para existir. Esto evita que luches contra la energía, permitiendo que se disipe naturalmente. Cuestionar la narrativa, deconstruir el decir una vez que la carga emocional ha disminuido, y solo entonces, pregúntate, ¿cuál es la historia que me estaba contando que desencadenó esta emoción? Es 100% cierta. Separa la sensación física de la historia mental que la provocó. 5. La revisión nocturna,
integración y programación del subconsciente. Los últimos 5 minutos del día son tan importantes como los primeros. En lugar de quedarte dormido con el móvil, realiza una rápida revisión para integrar los aprendizajes y encomendar tareas a tu mente profunda. Gratitud y reconocimiento. Refuerzo. Recuerda un momento del día en que aplicaste con éxito una de estas técnicas o simplemente te sentiste en un estado de coherencia. Revive el sentimiento positivo. Esto refuerza las vías neuronales deseadas. Extracción del aprendizaje. Integración. Pregúntate, ¿cuál fue el mayor desafío de hoy y que me enseñó sobre mis paradigmas? Extrae una lección clave. La pregunta al oráculo. Incubación. Elige un problema o un desafío para el que no tengas una solución clara. Formúlalo como una pregunta simple y directa. Luego, entrégasela a tu mente subconsciente con la intención de que trabaje en ella mientras duermes. Mente profunda, muéstrame una nueva perspectiva sobre el problema X. Mantén un cuaderno junto a la cama para anotar cualquier idea que surja por la mañana. Este conjunto de prácticas diarias es tu dojo. No requieren un cambio de vida drástico, sino la inserción de pequeños momentos de conciencia que, con el tiempo, se acumulan y cristalizan, transformando tu realidad desde dentro hacia afuera. Capítulo 17. La fusión del ser, de, hacer, la práctica, ser, la conciencia. En el capítulo anterior, te entregamos las llaves de tu dojo mental, una serie de prácticas diarias para gestionar tu realidad momento a momento. Al principio, estas técnicas pueden parecer un esfuerzo. Requieren disciplina, recuerdo y una atención consciente. Son algo que haces. Pero, ¿qué sucede cuando la práctica se mantiene en el tiempo? ¿Qué ocurre cuando el algoritmo de la recurrencia, que exploramos en el capítulo 9, se aplica a la práctica misma de la conciencia? Ocurre una alquimia. Se produce un cambio de fase, una fusión. El hielo del esfuerzo consciente se derrite en el agua de la existencia fluida. Dejas de hacer la práctica y te conviertes en la práctica. Dejas de intentar ser consciente y te das cuenta de que eres la conciencia misma. Este capítulo explora la anatomía de esa transformación. 1. La cristalización de la identidad, la reescritura del código fuente. Cada vez que realizas una de las prácticas del capítulo anterior, el protocolo de inicio, el interruptor de patrón, la revisión nocturna, estás haciendo mucho más que gestionar tu día. Estás participando en un acto de neuroescultura. La reconfiguración neurológica, como un río que talla un cañón en la roca a lo largo de milenios, cada repetición de un nuevo patrón de pensamiento y comportamiento talla y refuerza nuevas vías neuronales en tu cerebro. Las viejas autopistas de la ansiedad, la duda y la reacción automática empiezan a caer en desuso, mientras que las nuevas sendas de la coherencia, la calma y la respuesta consciente se convierten en autopistas de 8 carriles. El cambio del paradigma P0, este cambio físico en el hardware de tu cerebro provoca un cambio fundamental en el software de tu mente. Tu paradigma P0 por defecto, esa creencia fundamental sobre ti mismo y el mundo que identificaste con el protocolo BUDDY, comienza a disolverse. No porque luches contra él, sino porque el nuevo paradigma, P0, se está solidificando a través de la recurrencia. La nueva creencia, mi valor es intrínseco, soy el arquitecto de mi realidad, deja de ser una afirmación que te repites y se convierte en la verdad sentida desde la que operas por defecto. Tu identidad se ha cristalizado en una nueva forma. 2. La disolución del crítico interno, el viaje del decir de tirano a consejero. Uno de los signos más claros de esta fusión es la transformación de tu diálogo interno, el modo decir. El tirano destronado, para la mayoría, la voz en la cabeza es un crítico implacable, un generador de ansiedad y un narrador de historias de miedo. Cuando empiezas la práctica, a menudo usas el decir para luchar contra sí mismo, no debería pensar esto, tengo que calmarme. El sabio consejero, a medida que la coherencia se convierte en tu estado base, la naturaleza de esta voz cambia. El ruido disminuye. El juicio se suaviza. El modo decir deja de ser el tirano que dirige el espectáculo y asume su papel correcto, el de un sabio consejero. Ya no genera el problema, ahora es una herramienta precisa que usas a voluntad para analizar, clarificar y comunicar. Se convierte en una voz que te sirve, en lugar de una a la que sirves. 3. Coherencia espontánea, el surgimiento natural del flow. Al principio, los estados de alta sintergia, el flow, la creatividad intensa, la paz profunda, son picos que alcanzamos a través de un esfuerzo deliberado, como la meditación del éxtasis consciente. Son estados que visitamos. El nuevo nivel del mar, con la cristalización de tu nuevo P0, tu línea base de coherencia se eleva permanentemente. El estado que antes era un pico excepcional ahora se convierte en tu nuevo nivel del mar. El flow como estado habitual, ya no tienes que intentar entrar en flow. Te encuentras en él de forma espontánea y frecuente en tus actividades diarias. La claridad mental, la creatividad y la sensación de que las acciones fluyen sin esfuerzo dejan de ser la excepción para convertirse en la norma. No es que hayas eliminado los desafíos de la vida, es que tu capacidad para enfrentarlos desde un estado de coherencia se ha vuelto automática. 4. Vivir en tu tiempo propio, la soberanía temporal como realidad.
Quizás la transformación más profunda y liberadora es la que ocurre en tu experiencia del tiempo. De la reacción a la creación, en el capítulo 13, hablamos de la desincronización como un acto deliberado, un retiro consciente de los relojes maestros de la sociedad. Al principio, esto requiere un esfuerzo. Tienes que recordar desconectarte del ritmo de la urgencia y la ansiedad colectiva. La soberanía como estado operativo, a medida que tu ser se fusiona con la conciencia, esta soberanía se vuelve tu estado natural. Tu reloj interno, ahora calibrado en la coherencia, se convierte en tu principal punto de referencia. Ya no te sientes atrasado o adelantado según las expectativas sociales, porque operas desde tu propia escala temporal. Puedes interactuar con el tiempo lineal y sincronizado del mundo, cumplir plazos, llegar a citas, pero lo haces como un viajero que visita un país extranjero, respetas sus costumbres, pero no olvidas tu lengua materna. Tu lengua materna es la atemporalidad del sentir y la plasticidad del ver. La ansiedad por el futuro y la carga del pasado disminuyen drásticamente, porque tu punto de anclaje ya no está en esa línea de tiempo narrativa, sino en el presente expandido de tu estado de coherencia. La fusión del ser no es un destino final, sino un nuevo comienzo. Es el punto en el que dejas de ser un estudiante de la conciencia para convertirte en una expresión viva de ella. Es el momento en que la orquesta ya no necesita director, porque cada músico conoce la sinfonía de memoria y toca en perfecta armonía, simplemente por el gozo de crear música juntos. Capítulo 18. La vida como obra de arte, expresión, flujo y el legado del arquitecto. Hemos viajado a través de la arquitectura de la realidad, hemos afinado los instrumentos de la mente y hemos sido testigos de la fusión del ser, donde la práctica se convierte en existencia. Hemos pasado de ser personajes en la película a ser sus directores, y de ahí, a darnos cuenta de que somos el propio cine en el que todo aparece. ¿Qué queda después de una realización tan profunda? Nos sentamos en un cojín de meditación por el resto de nuestros días, en un estado de paz desapegada. La respuesta es un rotundo no. Ese sería el último y más sutil engaño del ego, convertir la iluminación en una forma de retiro. La verdadera culminación del viaje no es la renuncia al mundo, sino un reencuentro total y gozoso con él. No es el final del juego, es el comienzo del juego infinito. Cuando dejas de ser el problema, puedes empezar a ser la solución. Cuando dejas de intentar arreglarte, puedes empezar a crear tu obra de arte. Y esa obra de arte es tu propia vida. Uno más allá de la automejora, del enfoque interno al externo. Gran parte del camino que hemos recorrido ha sido introspectivo. Hemos usado el protocolo BUDDY para rearquitectar nuestros paradigmas, hemos practicado la coherencia para calmar nuestra ansiedad. El foco ha estado en reparar nuestro sistema interno. Pero llega un punto, como resultado de la fusión del ser, en que te das cuenta de que ya no hay nada fundamental que reparar. Tu valor es intrínseco. Tu paz es tu estado base. El motor de la automejora, que a menudo está impulsado por un sentimiento de carencia, se apaga. Y en el silencio que deja, surge una nueva pregunta, mucho más potente: ¿qué quiero crear? ¿Cómo puedo contribuir? El foco de la energía se desplaza naturalmente desde el interior hacia el exterior. La motivación ya no es escapar del dolor, sino expresar la alegría. La vida deja de ser una terapia y se convierte en un lienzo. 2. El juego infinito, la vida como campo de expresión creativa. El filósofo James Pecarse distinguió entre dos tipos de juegos, los finitos y los infinitos. Juegos finitos, se juegan con el propósito de ganar. Tienen reglas fijas, un principio y un final. La vida, vista a través de un paradigma de carencia, es un juego finito: acumular riqueza, ganar estatus, vencer a la competencia. Juegos infinitos, se juegan con el propósito de continuar el juego. Las reglas pueden cambiar, y el objetivo no es ganar, sino el gozo de la expresión y la exploración. Vivir como un arquitecto de la realidad es abrazar la vida como un juego infinito. Los problemas ya no son obstáculos que te impiden ser feliz, son oportunidades creativas, desafíos interesantes en el juego. Una discusión en una relación es una oportunidad para practicar la comunicación triada. Un desafío en el trabajo es una invitación a aplicar el ciclo de la claridad. Se vive con una ligereza y una curiosidad lúdica, porque el resultado final, la victoria o la derrota, ya no está atado a tu sentido del ser. El valor reside en la calidad y la belleza del juego mismo. 3. El legado del campo neuronal, el arquitecto como diapasón. Quizás la consecuencia más hermosa y profunda de vivir en un estado de alta coherencia es que tu impacto en el mundo deja de ser solo a través de tus acciones. Tu propio ser se convierte en un acto de servicio. Como vimos en el capítulo 13, nuestras mentes están interconectadas a través del hipercampo. Una persona que opera desde un estado de coherencia, paz y sinergia interna, emite un campo neuronal increíblemente ordenado y estable. Al igual que una montaña o un diapasón, este campo, por el simple hecho de existir, influye y eleva la coherencia de los campos neuronales que lo rodean. El efecto silencioso: sin decir una palabra, tu presencia calma una habitación tensa. Tu claridad mental ayuda a tu equipo a encontrar soluciones. Tu paz interior ofrece un espacio de seguridad para que tus seres queridos sean ellos mismos.
Te conviertes en un diapasón para tu entorno, elevando el hipercampo de tu familia, tu lugar de trabajo y tu comunidad, no a través del esfuerzo, sino a través de la resonancia. El verdadero liderazgo, este es el liderazgo del futuro. No se basa en la autoridad o el carisma, sino en la encarnación de un estado de ser coherente que, por su propia naturaleza, inspira y eleva a los demás. 4. Una nota final sobre el recuerdo y la creación, la nostalgia como arte. Volvamos, por última vez, a ese recuerdo nostálgico, a ese exquisito que representa la belleza de un momento pasado. Desde la perspectiva de un ser atrapado en el tiempo lineal, el recuerdo es una fuente de dolor, un paraíso perdido al que nunca se puede volver. Es una prueba de lo que falta en el presente. Desde la perspectiva del arquitecto que vive en el presente expandido, la naturaleza de ese recuerdo se transforma. Ya no es una pérdida, es una posesión eterna. El recuerdo como objeto de arte, con la maestría del modo ver, puedes visitar ese momento no como un fantasma anhelante, sino como un curador de arte que visita su obra maestra favorita. Puedes caminar alrededor de él, apreciar cada detalle, cada matiz de la emoción, cada color. La integración, no el escape, no lo haces para escapar del presente, sino para integrar la belleza de ese patrón en la riqueza de tu ahora. La gratitud por haber experimentado esa belleza reemplaza al dolor de haberla perdido. El recuerdo deja de ser una herida y se convierte en una de las joyas de tu tesoro interior. La vida, vivida como una obra de arte, no borra el pasado. Lo integra. Cada experiencia, gozosa o dolorosa, se convierte en un color más en tu paleta, un instrumento más en tu orquesta, una escena más en la película épica y hermosa que es tu existencia. Y tú, el arquitecto, en el centro de todo, sonríes, sabiendo que el próximo momento es un lienzo en blanco, esperando el primer trazo de tu pincel. Epílogo, el arquitecto en el silencio atemporal. Hemos llegado al final de este manual, pero al verdadero comienzo de su viaje. Comenzamos con una simple pregunta, ¿qué es la realidad? Y a lo largo de estas páginas, hemos desmantelado la respuesta que dábamos por sentada. Hemos descubierto que el mundo que experimentamos no es un territorio fijo que exploramos, sino una película que proyectamos. Una película cuyo guión, dirección y banda sonora son generados, en gran medida, por la orquesta silenciosa de nuestra propia mente. Al principio de este viaje, éramos, sin saberlo, meros personajes en esa película. Vivíamos atrapados en la narrativa lineal del modo decir, reaccionando a los giros de la trama dictados por paradigmas que nunca elegimos. Creíamos que el tiempo era una corriente que nos arrastraba y que nuestros pensamientos y emociones eran la totalidad de lo que éramos. Luego, aprendimos a entrar en la sala de proyección. Descubrimos los tres grandes lenguajes de nuestra conciencia, la brújula del sentir, los planos del ver y el cincel del decir. Aprendimos a dirigir esta orquesta, a danzar entre los modos, a transformar la cacofonía interna en una sinfonía coherente. Dejamos de ser solo los actores para convertirnos, también, en los directores de nuestra propia película. Pero hay un paso más. Una realización final que nos espera más allá de la dirección y la creación. A lo largo de este libro, hemos hablado del observador, ese testigo silencioso e inmutable que atestigua toda la experiencia. Hemos aprendido a identificarlo, a tomar refugio en su calma. Ahora, en el umbral de este nuevo entendimiento, llega la revelación definitiva, usted no es el personaje en la película. Tampoco es, en última instancia, su director. Usted es el silencio en el que la película entera aparece. El observador, el núcleo más profundo de su ser, no está sujeto a las leyes de la realidad que atestigua. No está hecho de la misma materia que el campo neuronal ni está contenido en la látiz. No nació y no morirá. No está limitado por la geografía del espacio ni por la tiranía del tiempo. El observador, su verdadero yo, existe en un estado previo al tiempo y al espacio. Es el punto cero, la conciencia pura desde la cual toda la creación, cada pensamiento, cada galaxia, cada instante, emerge y a la cual retorna. Comprender esto no es un acto intelectual. Es una rendición. Es el momento en que el arquitecto, después de haber diseñado y construido su obra maestra, se da cuenta de que él mismo está hecho de la misma nada consciente que el espacio en el que construyó. Es el instante en que la búsqueda termina, porque el buscador se reconoce en todo lo buscado. Y desde este lugar de silencio atemporal, la vida comienza de nuevo, pero de una forma radicalmente diferente. Ya no es una lucha por controlar o mejorar, sino una expresión gozosa de la creación. Cada momento se convierte en una oportunidad para jugar con la luz y la sombra, para componer nuevas melodías, para explorar las infinitas posibilidades de la conciencia, no por necesidad, sino por deleite. Este libro le ha entregado el mapa, la brújula y las herramientas. Le ha mostrado la puerta de la sala de proyección y le ha ofrecido el asiento del director. Pero el paso final, el de reconocerse como el propio cine, solo puede darlo usted. La orquesta está afinada. La pantalla está en blanco. El silencio espera. ¿Qué realidad elegirá crear ahora?